Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos hoy porque vamos a iniciar nuevamente una onda encantada del recorrido del Solkin, la octava onda encantada del año, que es la onda encantada del humano. Y como siempre, vamos a ver dos cosas sobre la información maya para ir aprendiendo un poquitico más todos los días, para ir reconociendo un poquitico más esta energía y para aprender a que no debo depender yo de que otra persona me haga una meditación sobre la energía del kin del día, sino que yo puedo aprender a sentirla, a vivirla en mí mismo, ¿sí? Que esa es la, digamos, la principal intención con la cual yo trato de difundir esta información y compartir estos videos. Entonces, en la primera parte vamos a hablar sobre lo que es la interpretación de los glifos, que ya iríamos para el glifo número 8, que representa el sello de la estrella, ¿sí? El sello de la estrella, entonces, como lo habíamos visto en unos videos anteriores, tiene tres palabras básicas que nosotros necesitamos comenzar a integrar. Lo primero es la estrella, en maya se dice la mat, ¿sí? Su acción es embellecer. Todos estamos invitados a embellecer lo que tocamos de alguna forma, ¿sí? Y sin olvidar que como todos los sellos se viven en polaridad, entonces a veces no embellecemos, sino que hacemos feo lo que tocamos, ¿sí? Y nos movemos en todo ese rango, entre lo feo y lo bello, entre lo bonito y lo no bonito, ¿sí? Su esencia es el arte. A través de todo ese proceso de ver la belleza o no ver la belleza, descubrimos lo que es el arte y al final entendemos lo que es el poder de la elegancia. Comenzamos a desarrollar el poder de expresarnos en esta tierra de una forma elegante, ¿sí? La forma tradicional del glifo es esta, la forma tradicional de la forma pues del dibujo es esta. Yo les comparto siempre, como les digo, otras formas para que todos vamos como aprendiendo a integrar todas las expresiones que se han hecho de esta información maya. Y vuelvo y les digo, yo siempre trato de centrarme en que no se olvide en la figura del glifo como las formas iniciales, porque el glifo en sí mismo dice muchas cosas que se pierden si nosotros no respetamos, digamos, el sentido original. Eh, para estudiarlo, entonces, ampliémoslo, que es lo que siempre hago. Y entonces nuestro marco de estudio es todo este dibujo. Y si lo observamos, vamos a poder entender que el sello de la estrella es el símbolo de la simetría y la perfección del ser humano, inclusive. La simetría y la perfección del ser humano. Es un símbolo del arte excelso con el que nosotros fuimos creados. El ser humano es perfecto porque fuimos creados como una obra de arte, ¿sí? Y es también a su vez el símbolo de la elegancia que podemos manifestar cuando nosotros aprendemos a verlo, aprendemos a vernos como una obra de arte, ¿sí? Si yo cogiera el glifo y lo partiera en dos y me llevara para acá una mitad y la ampliamos y después yo duplicara esta mitad y la girara, ¿cierto? Y la pusiera una al lado de la otra, me doy cuenta que ese es el sello de la estrella, ¿sí? Que está, si lo parto a la mitad, es perfectamente simétrico de un lado al otro. Lo mismo sucedería si yo lo parto horizontalmente, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo. Con una mitad la amplío, la duplico, la giro y la pongo una al lado de la otra y me doy cuenta que volvemos a tener el mismo sello de la estrella en perfección perfecta. Pues valga la redundancia, qué pena. Que es una figura armónica perfecta, ¿sí? Si lo partiéramos sobre una línea diagonal, pues la intención es que debería pasar lo mismo. Y acá podemos observar que miren lo que sucede. La línea diagonal central no pasa por todo el centro de los círculos. Y entonces lo que pasa, si yo cogiera y girara sobre este otro eje, es que yo obtendría una figura que no es completamente simétrica. Miren lo que pasa en el medio, ¿sí? Entonces yo lo hice usando esta figura. Ahí la volví, borré lo que habíamos hecho, hice usando esa figura para después decirles, al ver eso en la figura, yo la volví a construir, la volví a dibujar para que la figura sobre la que vamos a trabajar hoy, porque vamos a entender, vamos a tratar de comprender y sentir en nosotros mismos lo que es el sentido del arte y la perfección y la belleza, ¿sí? Y entonces esta figura ya construida completamente simétrica, partida en cualquiera de los ejes diagonales o ortogonales,
nos vamos a dar cuenta que es completamente simétrica. Que si yo cogiera y la partiera aquí a la mitad, y cogiera esta figura y la partiera en dos, la girara y la pusiera acá, vuelvo y obtengo lo mismo, partido en la diagonal, ¿sí? Entonces tenemos el sello de la estrella en toda su perfección. ¿Qué significa esto a nivel espiritual? La estrella siempre inicia la relación consciente de la mente con el corazón. Así que al principio nosotros deberíamos tratar de comprender que todas las formas de perfeccionismo y de belleza que hemos desarrollado en nuestra mente inferior y que han sido construidas a través de todos los años de la historia humana, nos han formado a nosotros bajo una percepción de la belleza, ¿sí? Que todas esas creencias, este que viene después de este punto 8, que viene después de que nosotros hubiéramos, este punto 8, perdón, que está justo ahora que vamos a estudiar el tono 8 que habla de las creencias, entonces nos dice, todas esas creencias que nosotros hemos desarrollado sobre la belleza, hace que nosotros creamos que la belleza es solo eso, ¿sí? Que nos volvamos muy perfeccionistas desde los dogmas o las creencias que yo tengo sobre la belleza, ¿sí? Y tenemos que entender que eso simplemente es un punto de partida para la comprensión de la belleza del universo, ¿sí? A partir de ese punto de partida nosotros vamos a comenzar a transformar todas esas percepciones cuando dejamos que sea el chakra del corazón el que determine el equilibrio perfecto que existe entre los chakras inferiores y los chakras superiores. Y es un equilibrio perfecto que existe para un punto evolutivo exacto en el que yo estoy como ser humano. O sea, cada uno de nosotros tiene un punto exacto. No hay un punto igual para todo el mundo. Cada ser humano tiene un punto exacto donde esos chakras inferiores, o sea, el raíz, el sexual y el plexo, y los chakras superiores, o sea, el garganta, el mental y el corona, esos chakras están en un perfecto equilibrio, ¿sí? Desde ahí iniciamos esa percepción y miren que nosotros habíamos acabado de estudiar un primer ciclo de 7 sellos del dragón hasta la mano, donde decíamos que la finalidad era conocernos. Una vez nos conocemos, hemos podido determinar, que eso lo hicimos en el video pasado, determinar cuál es mi equilibrio exacto del amor condicionado de tercera dimensión. Entonces yo ya sé exactamente dónde estoy, yo ya sé exactamente cuál es mi equilibrio. Por eso es que era tan importante que en el video pasado tuviéramos esa claridad, ¿sí? Y ahí es donde el corazón, que es el que está conectado a toda la geometría sagrada del universo, ¿sí? Que en nuestra Tierra está representado por todos los sólidos platónicos, ¿cierto? El icosaedro, la estrella de Metatrón, todas las figuras geométricas que sean sólidos platónicos, el cubo, la esfera, eh, etcétera. Entonces, el corazón es el que nos muestra realmente ese equilibrio y esa percepción de la belleza. Él nos va a ayudar a verlo. Eh, por eso, todas las figuras que tienen todo ese montón de simetrías, ¿cierto? Como los mandalas, estos, los sólidos platónicos, o lo que hacíamos en la antigüedad con las baldosas, que hoy en día no se hace tanto, que son estos mosaicos, todas son expresiones humanas del arte en búsqueda de la belleza, ¿sí? Y por eso estas expresiones que tratan a través de una creación artística, encontrar la belleza, son las mejores formas de integrar la energía del sello de la estrella. Por eso se habla de la estrella como el sello de los artistas, porque es a través del arte y la creación con nuestras manos, ¿sí? Que nosotros descubrimos lo que es el verdadero sentido de la belleza, ¿sí? Eh, y el sello de la estrella entonces es una invitación a esto. Es como si yo estuviera construyendo este piso. Miren que de una forma asimétrica, como en espiral, yo fui creando este mosaico, ¿sí? La estrella siempre, siempre va a ser una invitación a jugar con nuestro poder de creación, ¿sí? A jugar con la jardinería, a jugar con la madera, creando carpintería, pues haciendo obras de carpintería, a crear una pintura, a dibujar, a moldear con plastilina, con barro, a cualquier tipo de creación que nosotros podamos hacer con la mano, a tejer, a, no sé, cualquier cosa, infinidad de cosas. Inclusive jugar con el mismo glifo, o sea, jugar con el sello, o sea, hacer cualquier tipo de creación a partir de ese glifo
para convertirla en un mosaico, como lo acabamos de hacer en esta figura, siempre nos va a ayudar a encontrar un sano equilibrio entre la mente superior y la inferior y el corazón, ¿sí? Es por eso que es tan importante que todos los seres humanos busquemos una forma de crear. Muchos se dicen a sí mismos, yo no tengo habilidades artísticas, pero es súper importante que cada uno de nosotros lo encuentre. La cocina es una habilidad artística, la carpintería, el dibujo, la jardinería, la pintura, los tapetes, los tejidos, no sé, tantas cosas, infinidad de cosas que nosotros podríamos hacer. Y es muy importante para poder percibir la belleza que cada uno de nosotros busque una forma de expresión artística en su vida, busque una forma de manifestar una expresión artística en su vida. ¿Sí? Entonces digamos que ese es el primer llamado de este clip, porque cuando nosotros nos volvemos perfeccionistas, cuando no encontramos formas artísticas de expresión, ¿sí? Eh, Creemos que esa simetría y esa belleza que nos han enseñado a nosotros desde niños, que nos han dicho que esa es la verdadera perfección y nos quedamos buscando solo eso. Pero la única forma de encontrar nuestro verdadero sentido de la belleza es practicarlo a través de la creación con nuestras manos. Entonces, el arte que nos pide desarrollar la estrella es un arte que sale del corazón y se nutre del corazón, ¿sí? Y es la expresión, y esto es lo que se constituye en la verdadera expresión armónica de la belleza del ser, de la belleza del ser que habita en nosotros, ¿sí? Vamos a una segunda parte de este video donde pues tenemos los mismos glifos que teníamos y las mismas palabras para que no se nos olviden y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir, perdón, me adelanté. Vamos a partir entonces de ese sello que creamos de una forma simétrica, ¿sí? Y vamos a empezar a reconocer que el sello de la estrella es en planta una proyección de una estructura piramidal, ¿sí? Y esa pirámide es una figura geométrica, es una forma geométrica del universo que se ha adaptado en todo a los símbolos de la naturaleza y la Tierra. O sea, la pirámide es como una representación en la Tierra del universo, ¿sí? La pirámide es una figura geométrica que adaptó en sus formas la integración de todo lo que es el hombre y la naturaleza con el universo mismo, ¿sí? Y es por eso que hay tantas construcciones piramidales a lo largo de todo el mundo, muchas que conocemos y muchas que aún no conocemos, ¿sí? Porque es una búsqueda del hombre por volver a encontrarse con esa naturaleza divina, ¿sí? Eh, Tenemos entonces esto. Al final yo veo como un cuadrado, pero en ese cuadrado realmente yo veo estos triángulos que en planta conforman una pirámide, ¿sí? Esa base cuadrangular de la pirámide simboliza en sus caras los cuatro elementos principales del universo: tierra, agua, fuego y aire, ¿sí? Y también simboliza las cuatro vías de acceso que el hombre posee para llegar al conocimiento de lo divino, ¿sí? O sea, su base cuadrada simboliza la tierra, el cuadrado de la base es la tierra misma, la tierra como soporte de todos los procesos creativos que nosotros vinimos a vivir. Y las aristas de la pirámide, estas aristas de la pirámide, siempre son las diagonales que simbolizan los caminos que se van perfeccionando con el tiempo hasta alcanzar la divinidad, ¿sí? Esas mismas pirámides nos están diciendo todo el tiempo que todo aquello que en su base parecía diverso y separado, porque la base es esto, nos da la impresión de que son cuatro lados separados, que son diversos, que no se conectan, si logramos ascender eso hasta la cúspide, en la cúspide se hace único y real, porque allí en la cúspide de la pirámide es donde habita la verdad, ¿sí? Y la misma pirámide en su interior es como si fuera el templo interior, ¿sí? Una pirámide siempre es el símbolo del templo interior de alguien, ¿cierto? Es mi templo interior. Por eso, por ejemplo, cuando uno trabaja con la energía de la estrella Merkaba, que son dos pirámides, una pues normal y otra invertida, conformando una estrella de 8 puntas, cuando uno va a hacer la meditación de la Merkaba, uno se imagina en el centro, porque eso significa yo estoy en el centro, en mi templo interior, ¿sí? Em,
La pirámide siempre es una expresión del deseo del hombre que se ha reconocido a sí mismo. O sea, si yo no me he reconocido a sí mismo, o sea, si yo no he vivido el proceso de los 7 sellos anteriores donde llegué al sello de la mano y me conocí a sí mismo, me reconocí a mí mismo en mi personalidad y en mi ego, porque eso fue lo que yo vine a transformar, ¿sí? El sello de la mano no me está pidiendo reconocer al ser esencial que habita en mí. Su proyección en el tiempo es llegar a realizar el ser que habita en mí. Pero en el inicio es conocer mi ego, conocer mi personalidad, saber qué tengo, saber qué necesito sanar. Y entonces cuando un ser humano reconoce eso, cuando su deseo es reconocer eso, él lo hace porque tiene la intención de alcanzar a ser la expresión de la totalidad de esa obra de arte que le fue entregada a él cuando nació, de esa obra de arte que es él mismo en su creación, ¿sí? Es un deseo del hombre de ser imagen terrena del universo, de ser imagen terrena de lo divino, ¿sí? Eso expresa esa pirámide. Entonces, aunque lo que les voy a ir diciendo pasa en esta figura pequeña, al final decidí ampliarlo para que también pasara aquí, en una figura grande que después vamos a borrar porque necesito ese espacio, pero para que se viera mejor. Entonces, ¿qué pasa al principio? Cada una de las aristas es el recorrido que vamos a hacer en un proceso de ascensión, sea cual sea el camino que yo escojo. Y al llegar arriba, lo que yo voy a reconocer es el sol. Ascendemos en búsqueda de la luz, ascendemos en búsqueda de todo aquello que nos ayude a ver la belleza, de todo aquello que nos ayude a entender, digamos, la expresión más hermosa que podemos lograr en esta tierra, ¿sí? Pero al llegar ahí, descubrimos que la pirámide siempre tiene un eje vertical que la conecta con el centro del cuadrado inferior. Y ese eje vertical que lo conecta con el centro del cuadrado inferior es un símbolo de que esa línea marca el descenso del espíritu encarnado en la materia, el descenso del espíritu a la tierra. Y entonces desde ese sol interior, desde nuestro sol interior, que es nuestro propio corazón, descubrimos cómo comenzar a irradiar esa energía en la tierra. O sea, este cuadrado que simboliza toda la tierra, yo voy a comenzar a emanar esa energía y a irradiar esa energía que yo soy, que yo tengo en mi centro. Voy a buscar la forma armónica de comenzar a irradiarla, expandirla y crecerla, ¿sí? Entonces ahí alcanzamos, digamos, comenzamos y miramos lo que es el proceso interno de la estrella, pero vamos a ir detallando como partes muy importantes de todo ese proceso, ¿sí? Vemos esto porque necesitamos el espacio y desplazamos este cuadro y ahora entonces vamos al siguiente punto. La estrella entonces es como el símbolo del ascenso del hombre que descubre cuál es su ser esencial para al final descubrir que él es un ser de luz. ¿Sí? Es esta línea, nos está describiendo eso. También nosotros lo podríamos ver, si ustedes miran, ese es el hombre material, el que se identifica como con un cuerpo, con la ropa que se pone, con cómo se ve, en las mujeres cómo se maquillan, cómo se peinan, y los hombres igual, pues cómo se peinan, cómo se maquillan menos, pero digamos que es todo eso, es como al principio yo creo que yo soy esta expresión externa. La estrella al principio en su polaridad en sombra de un lado, ella se ve a sí misma solo como una expresión de un cuerpo, ¿sí? Como una expresión de una estética externa, ¿sí? Como una expresión de una belleza que es solo una cáscara que está por fuera, un recubrimiento, una apariencia, ¿sí? Pero en el ascenso él se va descubriendo como un ser esencial, que a él lo habita un ser esencial y que ese ser esencial está llamado a ser luz. Es al final. También lo podríamos ver como un proceso en el cual descubrimos la sombra para llevarla hacia la luz. ¿Sí? La estrella es el símbolo. eh, Tener como el potencial de la estrella es el potencial de ver mis sombras para poderlas llevar hacia la luz. Es otra forma de hacerlo. Y una parte muy importante de todo este proceso para devolvernos a lo que aprendimos durante los 7 primeros sellos que conforman el desarrollo primario del ser, es que nadie que no haya encontrado su sol interior, o sea, que se haya conocido a sí mismo y se haya visto como un sol que irradia desde adentro, como una energía luminosa que irradia desde adentro, no porque sea solo luz, sino porque su luz y su sombra los ve con belleza, los ve con amor, ¿sí? Solo quien hace eso es realmente el que puede comenzar a expandir ese sol interior en armonía, ¿sí? Entonces, digamos que la estrella es el sello encargado de sellar el pacto de amor con nuestro sol interior.
La estrella es además el reconocimiento del humano como una encarnación del espíritu, que se transformará desde la creatividad, que esta encarnación del espíritu en una personalidad, en un cuerpo con un ego determinado, se comenzará a transformar desde la creatividad que descubrimos en la sombra, que es una parte muy importante. En la base de la pirámide habita toda nuestra sombra y es ahí donde nosotros desarrollamos la creatividad que nos ayuda a convertirnos en una obra de arte en expansión. Es muy difícil encontrar nuestros recursos creativos más importantes en el medio de la luz, la abundancia, la luminosidad, ¿cierto? Porque yo no voy a ser recursivo, porque yo no voy a encontrar no voy a poder sacar a flote mi mayor capacidad de creatividad, ¿sí? En la sombra es donde el ser humano descubre sus mayores dones en creatividad, ¿sí? La mayor creatividad para desarrollar sus dones y transformar sus sombras en luz, ¿sí? Entonces, la estrella a la par es como un llamado a dejarnos guiar desde la sombra para seguir el camino hacia la luz. La estrella es un llamado a aceptar nuestra sombra, a querer nuestra sombra, a estar conformes en el estado de equilibrio en sombra, ese claroscuro en sombra y luz en el que estamos hoy. La estrella es una invitación permanente a eso, ¿sí? Em, Voy a borrar esta parte y vamos a poner entonces el glifo que vamos a ir comenzando a construir. Y ahora sí vamos como lo que he hecho en todos los videos. Vamos a ir viendo cada parte del video de la forma y entonces vamos a descubrir, este es un primer camino. Recuerden que nos decía la pirámide son los 4 caminos que nos llevan al cielo. Entonces estas líneas describen esos 4 caminos, un primero, un segundo, un tercero y un cuarto camino. ¿Sí? En la planta nosotros lo vemos así. Pero sería entonces importante que nosotros comencemos, voy a borrar estas figuras para poder trabajar en esta zona también, que comencemos a reconocer qué significa eso en un isométrico. Entonces voy a poner esta figura que estaba aquí en planta, lo voy a rotar como en un medio isométrico y ahí tenemos la figura de la estrella y vamos a comenzar a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Pongamos esos 4 caminos acá y comencemos a reconocer que cada camino de estos es un camino que está compuesto de 3 experiencias básicas, ¿sí? Esta sería la primera parte de la experiencia, la segunda parte de la experiencia, la tercera parte de la experiencia. Aunque está escrito acá, no voy a hablar de eso todavía, sino que se los voy a ir describiendo paso a paso. Entonces, en una primera parte de la experiencia es importante entender que si conectamos en esto en una línea, o sea, si conectamos en esto en una línea y convertimos la figura en esto, nos vamos a dar cuenta que a partir de acá comienza un crecimiento hacia arriba. O sea, esta figura realmente que vemos acá muestra que el camino es así. Es un camino que tiene ascenso, cúspide y descenso, como lo estamos viendo acá. Hay una parte que es en ascenso, una cúspide y un descenso. ¿Sí? Que es lo mismo que hacemos en el recorrido energético a través de nuestros 7 chakras. La energía de los chakras no solo sube, sube y baja y vuelve a subir, que es lo que en el hinduismo se reconoce como los nadis, que son todos los caminos energéticos a través de los cuales sube nuestra energía y desciende nuestra energía. Lo hace todo el tiempo. El camino de la estrella es eso. Es un camino que tiene ascenso, tiene cúspide y tiene descenso. ¿Sí? Primera parte muy importante de reconocer de esas 3 partes de la experiencia de los caminos para expresar, para transformar la sombra en luz. Entonces, si, si reconocemos entonces ese camino, era esta línea roja lo que seguía acá en la imagen. Tenemos este camino, un camino de ascenso, cúspide y descenso. ¿Sí? Hablemos entonces de la primera parte de ese camino. La primera parte de ese camino, si nosotros miramos ahora que el sol está aquí arriba, entonces la primera parte de ese camino nosotros lo hacemos caminando de frente al sol, como está aquí en la figura. Entonces, la intención o lo que nos guía, como se los puse en este cuadro, en el ascenso, lo que nos mueve en el ascenso es un deseo y un anhelo de alcanzar la luz, de encontrar la luz, de ver nuestra propia luz, de reconocer nuestra propia luz, ¿sí? Y lo hacemos normalmente no buscando en nuestro interior, sino buscando afuera. Buscamos cosas afuera que nos den luz, porque es un sol afuera
que me está iluminando. Entonces yo lo busco, yo me guío, entonces yo busco maestros, entonces yo busco quien me guíe, entonces yo busco quien me dé luz, ¿cierto? Estoy buscando afuera. Voy de frente contra esa luz viendo la luz. Es una parte importante del camino. ¿Sí? Porque algunas personas dirán, no, es que ya no sigo a nadie, es que ya no hago a nadie. No, hay momentos para todo. Los caminos de la iluminación están compuestos de todos estos tres recorridos, esas tres experiencias en cada una de estas partes del recorrido. ¿Sí? Entonces, en esa primera parte que vamos de frente a la luz, ¿qué pasa? Que no nos podemos quedar ahí. Lo malo no está en recorrer caminos así, lo malo está en quedarnos ahí. Porque cuando nosotros nos quedamos en esa parte del recorrido que es el tramo uno, entonces nos llenamos de ego al ser enceguecidos por la luz. Yo empiezo a recoger toda esa luz, a ver toda esa luz, a recibir toda esa luz, y yo me siento toda esa luz y soy enceguecido por la luz y ya no veo nada más. ¿Sí? Entonces, esta estrella pasa de recorrer caminos en armonía a estrellarse con los caminos porque se vuelve demasiado egocéntrica, porque se vuelve demasiado centrada en toda su parte exterior, gana una percepción estética de las cosas demasiado rígida, una percepción de la belleza demasiado estricta, un perfeccionismo en todo lo que hace, no encuentra la belleza en sí misma hasta que no sea completamente perfecto, pero como su sentido de la perfección, al estar inundada en luz y estar enseguecida por la luz es cada vez más elevado, entonces nunca alcanza esa perfección y entonces es un proceso en el cual lo estético externo, que es la manifestación de lo interno, nunca va a ser tan perfecto como yo quisiera. Y siempre estoy perdido en esa búsqueda, enceguecido por esa búsqueda de la luz, ¿sí? Después vendría, y eso es por lo que no nos podemos quedar en esa búsqueda inicial de la luz. Después viene una segunda parte entonces del recorrido, ¿sí? Que es cuando el sol está en todo su cenit, así lo recibimos desde arriba y yo lo pinto con esta mano porque es el instante en el cual, en la cúspide, nosotros experimentamos la plenitud de la luz. En todos esos procesos de búsqueda hay un momento en el cual yo me siento como iluminado. Una parte muy bonita de eso es que todavía no es que yo haya transformado eso en luz dentro de mí, es solo que vi la luz y me siento iluminado. Me inspiro, tengo un montón de inspiración para entrar en armonía y en coherencia y integrar toda esa luz en mí, ¿sí? Y entonces, ese es el momento en el cual nosotros, si nos llegáramos a quedar ahí, entonces vamos a perder el contacto con lo terreno, ¿cierto? Nos alejamos de nuestro proceso terreno, ¿sí? Cuando la estrella realmente su intención es guiarnos en la búsqueda, pero su intención nunca es llegar allá para establecernos ahí en un punto de confort o de comodidad. La estrella nos guía para llegar hasta allá, a ese estado de iluminación temporal, donde veo un montón de cosas que yo puedo aprender a expresar de una forma más creativa para alcanzar grados más excelsos de la expresión de la belleza del universo en la Tierra. Sí, pero la estrella me guía a llegar allá y me dice, esto no es lugar para establecerse, porque ahí nosotros tenemos que iniciar el tercer camino. En ese tercer camino que se los pinto acá, yo tengo la luz a mis espaldas. Yo vengo bajando y ya tengo el sol que está aquí, yo lo tengo a mis espaldas. ¿Sí? Entonces, ese tercer camino me está recordando que si yo tengo el sol a mis espaldas, yo veo mi sombra al frente, como yo se los fui pintando en la figura. ¿Sí? Yo comienzo a ver la proyección de mis sombras con mucha claridad. Toda la luz que yo voy ganando me va a ayudar a ver con mucha más claridad mis sombras. Cada vez las voy a ver más definidas, más concretas. Voy a entender más de dónde vienen. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué son sombras? Voy a entender todo eso. ¿Qué sucede si yo me quedo solo así? Es que no vamos a reconocer que nosotros poseemos la luz necesaria para transformar esas sombras en luz, porque todo el tiempo estoy centrado solo en mi sombra, mi sombra, mi sombra, mi sombra, mi sombra, ¿cierto? Y entonces me pierdo en la sombra, me creo solo sombra, se me olvida que también tengo luz, ¿sí? Y por eso la integración real de la estrella implica el recorrido de los tres caminos, un camino de ascenso, una llegada a una cúspide y un camino de descenso. Un camino de ascenso donde tengo el sol de frente porque voy en búsqueda de la luz, una llegada a una cúspide donde miro y observo con claridad esa luz y un camino de descenso donde apoyado por esa luz que tengo detrás, veo todas mis sombras y comprendo que yo tengo la luz, la fuerza y el poder
en mi mente para poder entrar a transformar todas esas sombras en luz, en mi mente conectada al corazón, que me da el equilibrio perfecto entre la mente inferior, la mente superior y el corazón. ¿Sí? Em, Creo que no me falta ahí nada más. Y creo que me adelanté. Una parte muy importante entonces de esto era que, no vi en la imagen, pero este recorrido lo vamos a hacer muchas veces. Y entonces, en la primera parte del recorrido, observen esta parte de la imagen. Cuando lo hagamos la siguiente vez, me voy a volver me atrasé demasiado, qué pena. Este recorrido de este triángulo nosotros lo vamos a hacer muchas veces. El primer recorrido lo hicimos entonces sobre la primera línea, pero hacemos un segundo recorrido que asciende un poco más y hacemos un siguiente recorrido que asciende un poco más. Entonces, esta figura inicial de la estrella proyectada en planta, como la veíamos acá, ahora se ve como así. Esta forma se comienza a estirar, ¿sí? Hay una parte que no les dije ahora, yo resalté en algún momento este triangulito oscuro, porque en la primera parte del recorrido nosotros estamos muy inmersos, es importante decírselo, en esta primera parte del recorrido nosotros estamos muy inmersos en la sombra, ¿sí? Y creemos que somos el centro de todo, ¿sí? Y nos perdemos en esa sombra mucho tiempo al principio, hasta poder llegar a esta base y comenzar a ascender. Miren que aquí está el círculo que me está mostrando ese centro en mí mismo. Sí, es que ahora no lo dije, pero bueno, me devuelvo ese pedacito. Entonces ahora sí, comenzamos este camino de ascenso a llegar acá. Y en ese camino vamos a reconocer que en ese recorrer, vamos a reconocer que todos los caminos que nosotros hemos recorrido en la vida siempre nos van a llevar hacia la luz. Porque nosotros a veces creemos que hemos, digamos, recorrido caminos que no nos sirven, ¿sí? Pero todos los caminos en algún momento nos van a llevar o a acercar un poco más hacia la luz. La otra parte del glifo son entonces estos cuatro círculos, que son el recuerdo que no somos el centro del mundo, sino que venimos a descubrir nuestro centro en cada uno de los caminos que escojamos recorrer. ¿Sí? Esos cuatro circulitos nos están mostrando en cualquier camino que tú escojas en la tierra, que todos son válidos para llegar hacia la luz, hacia el momento de la iluminación. En todos yo tengo que centrarme en mí mismo. Debo decir, yo no soy el centro del mundo, sino que me está pidiendo es yo me centro en mí mismo. Y cuando lo hacemos es cuando ganamos la fuerza para comenzar a irradiar en armonía todo lo que nosotros encontramos en ese centro. ¿Se acuerdan de esa primera pirámide donde desde el centro emanaba una luz que hacía así todo el tiempo? Comenzamos a irradiar eso y a encontrar formas armónicas de hacerlo, porque la estrella es una invitación permanente a expresar en elegancia la belleza y desde la creatividad. Pues ahora si pongamos esto y ahí completamos ese sello de la estrella, ¿sí? Ella nos está mostrando entonces que cada camino nos enseña algo para ayudarnos a sentir la armonía que nosotros podríamos llegar a reflejar en nuestros procesos terrenos, ¿cierto? Y desde ahí es que ningún camino es inútil o es una pérdida de tiempo, ¿sí? Cada camino nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Esta línea que va ascendiendo, que la veíamos acá también, esta línea que va ascendiendo es una forma de decir que nuestra frecuencia vibratoria, nuestra percepción de la información es cada vez más elevada. Pero cada camino que nosotros recorremos nos está invitando a que no olvidemos jamás que los caminos, todo lo que integramos en esos caminos recorridos a nivel de vibración energética sigue estando ahí, porque yo ya lo reconocí, porque yo ya lo viví, porque yo ya sé qué es. Entonces, si miramos, observamos esta figura y yo resalto como una parte de esta figura, digamos que en el primer camino yo integré esta zona de ese proceso, pero eso significa que si yo sigo un proceso de ascenso y ya llego hasta acá, este camino incluye todo lo recorrido en el camino anterior. Y les voy a traducir eso que significa. Es, eh, yo no puedo olvidar todo lo que con lo cual yo ya aprendí a entrar en armonía, ¿sí? Supongamos que yo soy un asesino y en algún momento yo dejé de serlo, ya no lo hago. Y pasé por muchos procesos antes de llegar a ese instante. En algún momento yo maté a alguien, en algún momento yo mandé a matar a alguien, en algún momento yo lo maté demasiado, de una forma demasiado violenta, en otra forma fue una forma sutil,
En otro momento yo maté a alguien, pero digamos, desde lo que yo hacía, la otra persona se fue encegueciendo y ensombreciendo debido a todo lo que la energía que yo le proyectaba, ¿cierto? Y eso ayudó a que esa persona en algún momento muriera. En algún momento yo atenté contra mi propia vida porque sentí que la vida no tenía valor, ¿cierto? En algún momento yo no me sentí capaz de matar, como decía ahora, pero yo le pagué a alguien para que matara a alguien y aprendí todo esto y ahora no hago ninguna de estas cosas. Y entonces, ¿eso qué significa? Todos esos son aprendizajes que estaban en esta parte inferior, ¿cierto? En esta base, yo los viví, yo los aprendí. Entonces, eso significa, si está muy cerca de mi vibración, como que la estrella nos dice, tú entras en resonancia con vibraciones que están por debajo de la tuya o por encima de la tuya, pero un nivel inferior o un nivel superior. O sea, un solo nivel arriba o un solo nivel abajo. Yo no me puedo ir mucho más arriba de donde yo estoy, porque no voy a comprender esa información y no voy a entender esa forma de vibración. Como tampoco puedo forzarme a permanecer en un sitio que está muy por debajo de mi nivel vibratorio, porque yo no voy a estar ahí en armonía. Pero cuando está muy por debajo, o sea, cuando está muy abajo, lo que yo sí puedo entender es que son niveles energéticos acá que yo ya reconozco y yo los puedo observar. Entonces yo puedo observar hoy al asesino y verlo con amor, porque yo pasé por ahí. Yo entiendo que a nivel de todos mis procesos evolutivos como alma en esta tierra, en algún momento pasé por ahí, yo comprendo ese nivel de vibración energético y porque fue parte de mi proceso en algún instante de la vida, de esta o de otras, y entonces yo ahora los comprendo, los puedo mirar con compasión, los puedo mirar con amor, sí, porque yo pasé por ahí. Entonces, una cosa que es muy difícil de entender, que es difícil de llegar a ese nivel, es pero no imposible, ¿cierto? Pero que todos estamos buscando llegar allá, es que es al que está en el nivel de vibración más alta, o al que le toca buscar generar espacios de armonía con quienes están en niveles de vibración inferior, ¿sí? Yo los puedo ayudar desde mi proyección de mi sol interior. No pues que yo los vaya a cargar, ni los vaya a empujar, ni nada de esto, ¿cierto? Pero mi proyección de la energía los puede ayudar a comprender esas cosas. Pero soy yo el que tiene que proyectar esa armonía. Imagínate si yo veo que alguien mató a alguien y entonces yo voy a esa persona, tú eres un asesino, mira, bla, 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 y digo todo eso. ¿Dónde está la armonía que yo gané al respecto de ese proceso? ¿Dónde está mi capacidad de comprender esos procesos, sabiendo que yo ya los viví, entré en armonía con ellos, comprendí lo que me enseñaron? Y entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde se quedó? ¿Sí? Si yo ya no digo una sola mentira, pero una persona todo el tiempo dice una mentira una encima de la otra, pero yo estoy atacándolo, agrediéndolo porque es un mentiroso, porque no sé cuántas, ¿dónde está mi capacidad de entenderlo? Y si esa persona sigue siendo tan mentirosa y yo ya no digo mentiras, entonces la estrella lo que hace es, si ella está en ese nivel de vibratorio, esa persona está en ese nivel de vibratorio tan bajo, la estrella dice, yo ya aquí no tengo forma de expresarme en armonía. Yo me siento en armonía, o sea, no estoy peleando contra él, pero ya me voy a alejar, porque yo ya no voy a entrar en una resonancia con esta persona. Yo les decía ahora, uno puede entrar en resonancia con el nivel exactamente encima y el nivel exactamente debajo. Uno por encima, uno por debajo. Tú puedes entrar en armonía, en resonancia con ese tipo de personas, pero no puedes ir ni mucho más arriba ni mucho más abajo. En su percepción de la armonía, la estrella lo que comprende es que esas son frecuencias de vibración ya muy lejanas a la suya y ella simplemente abandona esos espacios. ¿Sí? Eso nos es otra invitación de la estrella, a reconocer dónde está mi frecuencia vibratoria, que está en función de los caminos que yo haya recorrido. O sea, qué tanto ha ascendido esto. Lo mismo que acá no debía haber hecho desaparecer estas rayitas acá. Cómo se van acercando cada vez más al centro. Pues este es el glifo completo de la estrella con todos sus sentidos. Yo le anexé el circulito como lo tenían otros personas que interpretaban el glifo con otros dibujos que ponían un sol acá. Digamos que ese es el simbolito que yo le anexé al tradicional. Y entonces, si volvemos a mirar, al final todo ese proceso se convierte esto en un triángulo. ¿Sí? Es como en la plenitud la estrella alcanza todo su potencial de luz. ¿Sí? Toda su capacidad de entender su verdad, de ver la verdad del universo. Es por eso que el antípodo de la estrella es el espejo, que el espejo es como el reflejo de la perfección y del orden cósmico. Y entonces al principio es como si abajo estuviera la estrella que está en búsqueda de ser ese espejo, ¿sí? Ese reflejo perfecto del orden universal.
¿sí? Entonces, en todo el potencial de luz, la estrella siempre es una invitación a vivir desde la armonía todos los procesos de transición que nosotros estamos llamados a a experimentar en esta tierra entre la sombra y la luz, vivir todos esos procesos en armonía, en paz, en tranquilidad. Y es por eso que al final el triángulo, como símbolo de la geometría, siempre ha tenido el significado de la conexión con la tierra y el cielo. En su base está la tierra, en su cúspide o en su vértice está el cielo. Este triángulo al final, la estrella al final, conecta la belleza del cielo con la tierra. Hace que el cielo se exprese en la tierra, ¿sí? Hace que la belleza del universo se pueda materializar en la tierra. ¿Sí? Porque miren que el recorrido siempre fue ascender, llegar a la cúspide y descender, para eh, buscar arriba esa belleza que no hemos visto y expresar abajo esa belleza que ya vimos, ¿sí? Desde un proceso que irradia desde adentro, porque el templo interior de esa pirámide está adentro, el templo de nuestro corazón está aquí, en el centro, adentro, para irradiarlo. Eh, y ya, este estuvo larguito, pero es que tenía muchas cositas que mostrarles sobre la estrella. Me parece, es un sello muy gráfico y que hay que irlo partiendo en pedacitos y ver como cada uno de sus componentes, entender este triangulito inferior que se forma acá, donde estamos en todo ese recorrido de la sombra, buscando cómo llegar a este centro, cómo centrarme en mí. Al principio estamos en todo el perímetro, perdidos en esas sombras sin poder llegar al centro. Cuando comenzamos a ver nuestro centro, comenzamos a entender que es desde ahí donde yo comienzo a irradiar esa fuerza para iniciar estos caminos de ascenso que me llevan a la cúspide para entender qué es la luz que yo soy en mi interior y comenzar a buscar formas de proyectarla en la tierra, transformando la sombra en luz. ¿Sí? Entonces, digamos que eso fue todo el resumen. Y ahora sí vamos a continuar con la parte del video que hablaría sobre la octava luna. Eh, Como íbamos entonces en esta introducción, vamos para la segunda parte en la cual vamos a hablar de esta octava luna del año sagrado maya, que es la luna galáctica del halcón. La luna galáctica del halcón entonces trabaja el tono galáctico, ¿sí? Este tono galáctico, que es el número 8, un segundo, que quería mostrarles unas cosas antes. Como nos vamos a un animal que es de aire, entonces nos vamos a tratar de situar en un espacio que sea rodeado de aire, ¿sí? Para entender con mucha más claridad este hermoso animal. El tono galáctico en maya se dice Wasak, ¿sí? Está representado por una raya que es un 5 y 3 punticos que vienen a ser el número 3, 3 más 5, 8, ¿sí? Su poder creativo, que es el que aparece por generación espontánea, es el poder de armonizar, ¿sí? Él nos armoniza con todo lo que sea el conocimiento de la cuarta dimensión. Esa es la intención de este tono, ponernos en armonía con todo lo que sea conocimiento de cuarta dimensión. Su acción es modelar. Él genera en nosotros todos los modelos necesarios para que nosotros podamos integrarnos por unificación con la cuarta dimensión. Y su esencia es la integridad o la coherencia. Todo aquel que sea íntegro o coherente con los conocimientos que él ha adquirido, con lo que su ser superior le ha revelado, pues entrará en armonía con la cuarta dimensión. Entrará en armonía con procesos cada vez más elevados y con procesos cada vez más sincrónicos con la cuarta dimensión. Esta luna, la luna del halcón, trabaja en nosotros, uno, el poder de la integridad, ancla en nosotros el poder de la integridad, cierto que lo que acabamos de ver, crea conciencia planetaria, o sea, también es una luna que inicia en nosotros en una onda encantada que está compuesta de 13 pasos, hasta el tono número 9 es donde hay, que lo he repetido muchas veces, como una materialización personal o individual del propósito. Pero a partir de esa luna la energía se comienza a elevar y ese propósito que aparentemente era solo individual o particular, comienza a expandirse para conectarse con el colectivo.
Pero es desde esta luna, desde la luna número 8, donde nosotros comenzamos a ganar ese tipo de conciencia planetaria, conciencia que nos vincula con la humanidad, con este grupo de humanos que nos juntamos para generar y crear un proceso evolutivo de conciencia. También es una luna que nos regala, eh, se conoce también como la mensajera de la cuarta dimensión por unificación, o sea que nos envía mensajes todo el tiempo, es como el símbolo de que el ser interno nos está enviando todo el tiempo mensajes para que nosotros nos unifiquemos, nos hagamos uno con la información de cuarta dimensión. Y por último, es una luna en la cual nosotros vamos a ser conscientes de todas las enfermedades que aparecen en nosotros por ausencia de conciencia. ¿Sí? Vamos a diferenciar las cosas que nosotros creamos para aprender de ellas. Al final, pues todos creamos algo para aprender de ellos, ¿cierto? Pero por poner un ejemplo, si yo vine a hablar, a ser un orador, ¿sí? A hacer públicas un montón de cosas a través de mi voz, entonces, y yo no la uso y no sé cómo hablar en público, no sé cómo expresarme ante otros. Entonces es muy probable que yo desarrolle enfermedades constantemente de la garganta hasta que yo pueda comprender que necesito integrar el poder de la voz, ¿sí? O por ejemplo, si en un sentido contrario, si yo he visto que durante muchas encarnaciones yo he dado y dado y dado y realmente nunca he aprendido a recibir, es probable que yo desde el principio haya escogido nacer en un cuerpo que tenga problemas de desplazamiento. O sea, por ejemplo, que desde muy pequeño yo sufra un accidente y me quede cuadrapléjico. Para vivir una vida de postración en la cual yo no puedo hacer nada con mis propias manos y mis propios pies y que sean otros los que hagan todo por mí para aprender a recibir. Entonces, en el primer proceso es probable que yo me sane cuando entienda que necesito aprender a usar la voz y comience a usarla. En el segundo proceso es probable que yo viva toda mi vida en esta circunstancia porque yo escogí aprender a recibir. Entonces voy a vivir toda una vida de eso. Entonces, volviendo a la idea original, Él nos ayuda a sanar cuando las enfermedades son producto de una inconsciencia, de algo que no hemos hecho consciente. ¿Sí? Esto es importante porque digamos que estos son los parámetros más importantes de la luna y obviamente el animal de poder de la luna viene a reforzar cada una de estas cosas. Vamos a mirar ahora este halcón, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que este halcón que está mirando la Tierra siempre está buscando una presa que viene por acá. El objeto del halcón siempre es cazar, ¿sí? Y en ese proceso de la caza, en picada, en su vuelo en picada, alcanza hasta más de 300, dice 30, 300 kilómetros por hora. Inclusive se han llegado a encontrar mediciones de casi 400 kilómetros por hora. Es el animal más rápido. Primera característica entonces física o biológica de este animal, él caza a su presa en el aire. O sea, él coge a su presa principalmente en el vuelo. Entonces, el objetivo de nuestra casa son las creencias. Y esto nos muestra que las creencias se alimentan de una mente que produce hasta 60.000 pensamientos diarios, de los cuales un 80% aproximadamente son pensamientos negativos. Si nosotros nos pusiéramos a mirar que de las 24 horas del día, pues supongamos que haya unas 12 horas en las cuales yo soy como más consciente de mis pensamientos, porque no estoy dormido, porque no estoy en otras actividades que apagan la mente. Entonces digamos que nosotros podríamos tener entre 60 y 70 pensamientos por minuto, o sea, aproximadamente un pensamiento por segundo, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a los pensamientos, estar a la caza de forma permanente, disciplinada y continua del pensamiento, ¿sí? La mente realmente es muy dispersa, la mente es demasiado sutil, como el aire, ¿cierto? Por eso estamos ahí en el aire, es un animal que habita en el aire y caza en el aire, porque nuestros pensamientos están en el aire, son súper sutiles, aparecen, desaparecen, vuelven, se repiten, entonces necesitamos enfocar la mente en cuál es la idea que yo necesito cazar. Necesito escoger una idea y enfocarme en ella para descubrir cuál es el dogma que crea la idea. ¿Sí? Es el primer llamado de atención que hace el halcón durante esta luna.
porque nosotros tenemos una mente demasiado volátil. Él nos está diciendo enfóquense, enfoquen su pensamiento en una idea y descubran cuál dogma la crea. Número dos, bueno, nos pide entonces centrar y focalizar la mente. Número dos, la presa es principalmente de su misma especie, o sea, son aves más pequeñas que ella, aunque también caza algunas serpientes, ¿sí? Entonces, lo primero, el halcón nos invita a cazar la forma, no nos invita a cazar la forma de pensar de otros, él nos invita a cazar nuestros propios pensamientos y dentro de esos pensamientos, su mayor premio, su mayor logro es la caza de los pensamientos más primarios, aquellos, digamos, instintos primarios a los cuales le obedecemos nosotros de una forma más natural. O sea, como que nuestra reacción primaria siempre es esa. Sí, digamos que ese es su premio mayor. ¿Qué podemos observar acá? Que entonces él nos está diciendo todo el tiempo, no se enfoquen en el colectivo, ustedes no tienen que analizar, juzgar, cuestionar, criticar las creencias colectivas, no tienen que estar pensando que todo lo que yo voy a ver en el otro, porque este animal en sombra se convierte en digamos, en un juzgador infalible del otro y del sistema colectivo al cual pertenece, ¿sí? Entonces él nos llama la atención es que cuando habla de que lo que caza es animales de su misma especie, es cázate a ti mismo, caza tus propios pensamientos, obsérvate a ti mismo como está en la imagen, y entiende que tú eres un espejo del sistema colectivo de creencias al cual perteneces. Yo no voy a criticar el colectivo, yo no voy a criticar las personas que pertenecen a ese colectivo. Yo lo que voy a observar en el colectivo siempre es cómo ese sistema de creencias habita en mí, se reproduce en mí, ¿sí? Cómo se manifiesta en mí. Em, y en esto podemos observar que lo que hace el águila, si ustedes miran, ella va directamente a la cabeza de la presa. Es lo que siempre hace. Ella enfoca su mirada y va directamente a la cabeza de la presa, ¿sí? Y ponemos serpientes porque resulta que él algunas veces, algunos de los animales que caza, menos usual, son las serpientes. Y recuerden que la serpiente es el símbolo del instinto primario, porque el halcón siempre está a la caza de los instintos primarios más antiguos. Y la serpiente es el símbolo de la sangre. Ella nos transmite a nosotros la información a través de la sangre y a través de esa sangre vienen a nosotros todos nuestros sistemas de creencias más antiguos. Toda la historia de la génesis planetaria está grabada ahí, ¿sí? Y esos son los instintos primarios más antiguos que el halcón puede observar en el colectivo, ¿sí? Y a eso se refiere toda esa serie de imágenes que acabamos de mostrar. Cuando yo observo el colectivo es para observar cómo esos sistemas de creencias colectivos se repiten y se expresan en mí a través del instinto, a través de la reacción primaria, ¿sí? Entonces acá lo que él me pide que observemos es que sean colectivas o personales, si las creencias sean colectivas o personales, siempre debo saber qué es mi sistema de creencias, que no es un sistema de creencias ajeno a mí, ¿sí? Eh, y por eso, entonces vamos a poner acá, siempre es colectivo, el instinto primario yo lo observo más fácil a través de los comportamientos del propio colectivo al cual yo pertenezco, ¿sí? Por último, el águila tiene una capacidad de mantener su mirada fija en la presa. Ella va volando, haciendo lo que está haciendo, a la velocidad que está volando, pero siempre tiene su mirada fija en la presa. Ella nunca le pierde la mirada, ¿sí? Y eso hace que el halcón sea un animal que como siempre está viendo, y si nos devolvemos a todos los animales que hemos mirado, digamos que este es el animal que nos dice, ahora sí aprendan a ver. Porque antes habíamos aprendido a percibir el entorno a través del tacto, a través del oído, a través del gusto, a través del olfato y a través de todos los otros sentidos. Y ahora este nos dice, ahora sí miren y estén muy atentos a todo su entorno. El halcón domina el entorno, ¿cierto? El halcón me invita a ser consciente de todas las creencias que se manifiestan en mi entorno porque esas creencias
o esos sistemas de comportamiento que yo observo en el colectivo se van a encontrar siempre manifestadas en mí de alguna forma, ¿sí? Nada que tú tengas la capacidad de observar en un colectivo va a ser ajeno a ti. Yo pongo aquí un ejemplo para los colombianos, ¿sí? Que ha sido un país, digamos, muy azotado por la violencia, ¿sí? Violencia del narcotráfico, violencia de los grupos paramilitares, violencia de la guerrilla, violencia de las bandas criminales, ¿cierto? Mucha violencia, de todo tipo de violencia, violencia de bombas, violencia de secuestro, violencia de desapariciones, violencia de desplazamientos forzados, ¿sí? Todo tipo de violencia. Y entonces muchos colombianos podemos tender a pensar que eso es un problema del colectivo, que yo soy un ser de luz, que yo estoy en paz, que yo no expreso nada de esa violencia, que en mí no se manifiesta esa violencia. Y yo los invito a observar si está ahí, si pertenecemos y nacimos en este país, si hemos vivido acá, si somos de esta parte, digamos, de esta sociedad, nosotros tenemos algo de violencia en nuestra sangre, algo de violencia se expresa en nosotros a través de nuestros instintos primarios, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de usar el tono de la voz, en nuestra forma de gestualizar, de mover las manos, de fruncir el ceño, sí, somos violentos de palabra, somos violentos de alguna forma. Pero yo lo tengo que poder ver. Yo no me puedo poner a criticar a todos los colombianos o a nuestro país por lo violento que es. Observemos dónde se manifiesta esa violencia en mí. Es el llamado del halcón. Míralo en ti, no lo mires en el otro, ¿sí? E igual pues pasará en cada país con su problemática particular, ¿cierto? El tercero es tener conciencia del entorno y a la vez tener conciencia planetaria. Yo tengo conciencia de lo que sucede en el entorno y a la vez tengo conciencia planetaria de que ese entorno también está en mí, de que todo lo que hay en el planeta también es una forma de expresar lo que yo necesito evolucionar en mí, ¿sí? El punto número cuatro, que antes de entrar a él vamos a volver a crear como un espacio propicio para el halcón, para que este halcón nos vuelva a mostrar todo su poder como animal, que trae luz a este proceso evolutivo. Eh, lo ubicamos como en el aire, en estos riscos desde los cuales él tiene una perspectiva mucho más elevada de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que se manifiesta acá en la tierra. Ay, se me olvidó. Hay un halcón súper lindo que aparece en esta esquina. Voy a hacer algo. No importa que el video se dañe, hay un tricito. Se los voy a repetir un poco. Vamos a crear este espacio. Me gusta mucho inclusive hacer un poco de silencio cuando observamos el espacio, porque es adaptarnos y mirar lo que este gran halcón, esta gran ave, nos quiere decir. El halcón este tono 8, entonces recordemos, su poder creativo es armonizar, su acción es modelar y su esencia es la integridad, que lo podríamos traducir también como la coherencia. Como cuarto punto de este animal de poder, nos vamos a encontrar con otra habilidad que tiene el halcón, que es considerado como un depredador despiadado, porque tiene habilidades impresionantes para la caza. Tiene todo tipo de habilidades. ¿A qué nos llama la atención esto? ¿Por qué nos llama la atención al ser despiadados? Él nos dice, tenemos que aprender a ser despiadados con aquellas creencias dogmáticas que cierran nuestra mente y la cuadriculan, que hacen que nuestra mente no se pueda abrir, ¿sí?
Y en ese sentido nos invita a no tenerle compasión a la creencia o al dogma, pero a tenerle siempre compasión al ser humano que replica la creencia, al sistema colectivo que está replicando una creencia. Yo no le tengo compasión a la creencia. O sea, si yo fuera a hablar de cómo se expresa la violencia en el entorno del país, de nuestro país, de Colombia, como ejemplo, yo no le voy a tener compasión a cómo se expresa la violencia y de dónde viene, pero sí le voy a tener compasión a aquellos que están expresando esa creencia, a aquellos que están viviendo inmersos en esa creencia, a aquellos que son violentos en algún momento en su vida, a los momentos en los cuales yo soy violento. Sí, me voy a mirar con compasión en esos momentos. El águila siempre me está diciendo eso. Entonces soy despiadado con la creencia, pero compasivo con el creyente. Entonces todo este sistema de creencias que el mundo ha alimentado no es con lo cual yo voy a ser complaciente. No voy a ser complaciente con ninguna creencia que el mundo esté expresando, pero sí voy a ser tranquilo y amoroso con aquella persona que está siendo dominada por esa creencia o dogma, con aquella persona que cree que ese dogma o esa creencia no lo puede cambiar, que cree que esa es su verdad absoluta y que ahí va a estar y que siempre la va a seguir replicando. ¿Sí? En el punto número 5, el halcón es un animal que posee una cosa que se llama una membrana nictitante, que ya la habíamos observado en el búho, ¿sí? Y que la tienen muchas aves. Esta membrana nictitante o tercer párpado aparece para proteger los ojos. Sí, es una membrana transparente que cubre el ojo y que siempre está cerrada para que cuando las aves vuelan, el aire no perturbe su mirada, o sea, que ellos puedan seguir viendo aunque están volando, porque ustedes ven que el aire reseca los ojos, ¿sí? Ella garantiza la humectación del párpado del águila, porque imagínense un ave que es capaz de caer en picada hasta casi 400 kilómetros por hora, donde esta ave no tenga esa protección, pues se va a enceguecer y no va a poder ver, ¿cierto? Por eso esta membrana o este membrana titante o este tercer párpado es un recuerdo que nosotros siempre podemos mantener enfocada nuestra visión, que aún en los procesos emocionales más difíciles y turbios, que aún bajo un sistema de creencias, viviendo bajo un sistema de creencias que sea muy fuerte, yo siempre tengo la capacidad de ver, ¿sí? Siempre tengo la capacidad de ver más allá, ¿sí? Que eso no se me puede olvidar. Que si yo hoy siento que no soy capaz de ver un poco más adelante, si siento que hoy una creencia me está sobrepasando, yo en el fondo me voy a decir, puede que hoy no vea, pero mañana puedo ver, porque yo siempre puedo llegar a ver más allá, como que me lo repita siempre, que por adversas que parezcan todas esas circunstancias, yo siempre en algún momento puedo llegar a ver, ¿sí? Este es el punto 5. En el punto 6, resulta que el halcón es el animal más rápido sobre la faz de la Tierra, que medido se ha alcanzado hasta 360 kilómetros por hora, pero digamos, en otros experimentos se ha encontrado que podría llegar inclusive hasta 400 kilómetros por hora cuando cae en picada para cazar. ¿Sí? Él nos está recordando que nuestra capacidad para desestructurar las creencias es la que más acelera nuestro proceso evolutivo. Si yo me digo a mí mismo que mi proceso evolutivo va lento, que siento que no avanza, observa cuál es tu sistema de creencias, porque con seguridad tienes tu mente cerrada a ver alguna creencia que te tiene frenado. Tienes tu mente cerrada a reconocer que hay alguna creencia que ya no necesita seguir replicando, que hay alguna creencia que ya está lista para soltarse, para dejarla ir. ¿Sí? Sí, eso es lo que yo siento, ¿sí? Porque si no fuera así, mi proceso evolutivo iría a un buen ritmo, ¿sí? Quien cambia el ritmo de los procesos evolutivos es el tono galáctico, es en el tono galáctico. Cada vez que en una onda encantada lleguemos al tono galáctico, ahí nos está mostrando cómo se cambia el ritmo evolutivo de las circunstancias. Claro, porque si yo entro en armonía con un conocimiento y una información de cuarta información y además soy coherente con la implicación de ese conocimiento o esa información, obviamente mi proceso evolutivo se acelera, se dispara, ¿sí? Entonces, es por eso que se llama el mensajero de cuarta dimensión, por unificación. Porque cuando yo logro esto, eso es lo que se llama una aceleración del proceso evolutivo, porque me unifico con un conocimiento, una información de cuarta dimensión. Me voy a devolver a esto porque por hablar de eso no alcancé a hablarlos.
Yo les pasé un águila volando rápido y les muestro esta imagen. Esto está en la Capilla Sistina, es un fresco de los de Miguel Ángel, ¿cierto? Y si ustedes miran, hay una comparación en este, voy a devolverlo porque la imagen, tenemos que pasa esta águila en picada. Si ustedes miran esta imagen, él está tocando con un dedo al hombre. Él nos está diciendo, esto tiene como forma de cerebro. Es la comparación que se hace en esta imagen. Y entonces él nos está diciendo que realmente la divinidad está ahí ayudándonos a siempre a desestructurar esos sistemas de creencias y nos está tocando y trabaja a través de nuestro cerebro. La divinidad entra por la corona y afecta, lo primero que afecta en ese proceso de descenso es nuestro chakra mental y este tono está conectado al chakra mental, afecta a nuestro cerebro precisamente para transmitir a la información al hombre, transmitir una nueva información, transmitir al hombre un nuevo sistema de creencias, ¿sí? Que todo el tiempo va a estar evolucionando, cambiando, transformándose, nunca estático. El punto número 7, para terminar de reconocer como todas estas grandes habilidades que tiene el halcón para la caza, el halcón, digamos que cuando va a llegar al frente a su presa, él empuña su garra, hace esto, empuña su garra y se va de frente contra la presa y la golpea para atontar un poco la presa, ¿cierto? Además, él tira sus alas hacia el frente, ¿sí? Hace esto, tira las alas hacia el frente, con la intención de protegerse o amortiguar el golpe, pues que él mismo no se vaya a hacer daño durante ese choque, ¿cierto? Agarra además la presa por su cabeza y le clava sus garras. Y después él usa el pico, que es un pico encorvado muy afilado, que además en su maxilar superior, en la parte superior, tiene un solo diente ahí, que él usa esto para desgarrar a su presa con el pico, ¿sí? Pero lo más importante de este punto, porque ya habíamos hablado de lo despiadado que es el halcón como cazador, es que él tira sus alas adelante para amortiguar el golpe. ¿Por qué razón? Porque al ver la creencia, cuando nosotros vemos la creencia, cuando hacemos conciencia de su existencia, el halcón uno no duda de sus potenciales y ataca esa creencia con todas sus fuerzas, pero sin dañarse a sí mismo, ¿sí? Si nosotros tenemos enfocado nuestro libre albedrío en alinearnos con la voluntad divina, nos podemos convertir en grandes cazadores de creencias personales y colectivas, ¿sí? Pero siempre nos vamos a proteger a nosotros mismos de no hacernos daño durante el proceso de desmontar o cazar estas creencias personales o colectivas que estamos expresando, ¿sí? Las habilidades del halcón nos están recordando siempre que no hay creencia más fuerte que el poder de nuestra propia mente. Cuando yo no estoy enfocado, centrado, yo veo mi mente así toda, digamos, dispersa, como lo veíamos ahora con ese montón de ideas que van a nuestro alrededor, vienen, van, se expresan, desaparecen, vuelven y se repiten, etcétera. Entonces yo estoy supremamente disperso y considero que mi mente es débil, que mi mente me domina. Pero cuando yo logro enfocarme, centrarme, yo descubro el poder de mi mente y me doy cuenta que ninguna creencia es más fuerte que la mente superior. ¿Sí? Entonces, en ese punto es muy importante recordar que usamos la fuerza en la creencia y nos protegemos a nosotros mismos durante los procesos de desmontar la creencia. ¿Sí? Sabemos hasta dónde ir, sabemos cuándo es el momento, porque yo me sigo protegiendo a mí mismo en los momentos en que estoy desestructurando el sistema de creencias. Sigo cuidándome, preservándome a mí mismo. Punto número 8, los halcones poseen unas alas puntiagudas que lo ayudan a planear con mucha precisión en el aire, ¿sí? Especialmente lo ayudan a tener como digamos todo ese control en el vuelo cuando él va en picada a semejantes velocidades, ¿sí? Porque uno podría decir a esa velocidad como cuando uno está manejando un coche, digamos, si yo paso de 100 kilómetros por hora, empiezo a notar que a esa velocidad yo puedo perder fácilmente el control del coche ante cualquier obstáculo, ¿sí? Pero resulta que el halcón es un animal que tiene mucho control durante el vuelo y a pesar de la gran velocidad que él alcanza, él puede llegar a cambiar de dirección. Si yo voy siguiendo una presa que quiero cazar y la presa cambia de dirección, yo puedo cambiar de dirección junto con ella porque yo tengo gran control de mi forma de volar.
Nuestro ego es súper hábil para tratar de ocultar las creencias. Usa la mente inferior para distraernos y tratar de ocultar todas esas creencias que él no quiere que desaparezcan, todos aquellos dogmas que él quiere que nos sigan dominando, ¿sí? Y entonces lo que hace la mente superior es que ya tiene la habilidad de moverse tan rápido como se mueve el ego para camuflar una creencia, para esconder una creencia. Y el ser supremo diciendo, ven, un momentico, yo no me dejo engañar. Yo giro rápidamente, igual que mi creencia se mueve, para seguirla viendo, para seguir enfocado en ella, ¿sí? Entonces, esta es una habilidad súper importante, ¿sí? Em, yo siempre puedo cambiar de foco, siempre puedo cambiar de dirección cuando la creencia se manifiesta de otra forma. Entonces, acá es el cambio de dirección, puedo cambiar de dirección las veces que sea necesario hacerlo, ¿sí? Y con esto hacemos énfasis en una cosa más. A veces cuando creemos que yo estoy contra este dogma y que estoy buscando este dogma, en el camino yo puedo descubrir que ese no es. Y entonces muchas veces, si la mente no tiene esa capacidad de cambiar de dirección, es como si yo dijera, no, pero es que si yo ayer pensaba esto, yo no puedo cambiar hoy de parecer, porque entonces eso me convierte a mí en un ser incoherente. ¿Sí? La mente, el ego nos puede decir eso muchas veces y entonces lo que ahora nos está diciendo es, si hoy ya estás seguro que esa no es la creencia, no te importe, cambia de dirección, cambia de rumbo. Tú puedes cambiar de rumbo de dirección cuando quieras, cuando creas que es necesario hacerlo, cuando sientas que tu ser te está diciendo que debes cambiar de dirección o de rumbo, cuando sientas que esa no es la creencia que necesitas atacar, sino que es otra, ¿sí? Yo, por ejemplo, he experimentado mucho eso a través de las cosas que quedan como indelebles y que todo el mundo puede tener acceso a ellas, como por ejemplo la escritura. Lo que tú escribes, por ejemplo, yo publico algo y eso está ahí y se va a quedar ahí. Y entonces uno siempre, las personas podrían entrar a decir, pero ven, es que tú dijiste esto y escribiste esto, pusiste esto en un video y ahora estás diciendo esto otro que es completamente contrario. O sea, eres una persona incoherente, ¿sí? Pero este punto nos está diciendo y nos está recordando que precisamente en el tiempo nosotros cambiamos de dirección. Y que yo en este video puedo estar diciendo una cosa que dentro de 6 meses yo pueda estar viéndola de una forma diferente. Y que estoy en todo el derecho de hacerlo. Que yo puedo cambiar de dirección cuando sea necesario de acuerdo a mi proceso evolutivo. ¿Sí? Esa parte es muy importante. Punto número 9, el halcón caza en espacios abiertos. Si al halcón lo encierran, él no es capaz de cazar, él no puede perseguir una presa en espacios muy encerrados, él siempre busca espacios abiertos. Es por eso que la presa de un halcón lo que busca es esconderse en una madriguera, meterse en una cueva, meterse a espacios cerrados, en espacios donde él no lo pueda, no se pueda mover con facilidad, ¿sí? Porque él solo caza en espacios abiertos. Y es por eso que el halcón siempre es una invitación a la apertura mental. Mientras más cerrada sea tu mente, mientras más cerrado sea tu sistema de creencias, ¿sí? Menos habilidades tengo yo para la caza, ¿cierto? Es como si perdiera temporalmente mis habilidades para cazar, ¿sí? Todos aquellos de nosotros que tienen un sistema de creencias muy cerrado, que piensan que ya están tan estructurados que no va a entrar ahí nada nuevo, ¿sí? Que crean que ya lo aprendieron todo, que crean que ya lo vieron todo, que crean que ya están a esto y alcanzar la verdad universal. Eso es una forma de tener la mente cerrada. Yo no estoy abierto. ¿Quién de nosotros puede conocer realmente la manifestación completa de toda la información de cuarta dimensión? Si eso fuera cierto, si alguno de nosotros ya estuviera en ese punto, no estaría aquí. Entonces es por eso que nosotros siempre tenemos que tener la mente abierta a todo, porque hay mucho en este mundo que aún no conocemos. Hay muchas verdades en este mundo que aún no hemos experimentado. Por eso siempre tenemos que tener la mente abierta. Siempre tengo que tener la mente abierta a escuchar el otro, a observar las creencias que se expresan a través de los colectivos con los cuales yo me relaciono, a observar cómo esas creencias de los colectivos, de ese sistema de creencias colectivos se manifiestan en mí. Siempre tengo que tener mi mente abierta. Es por eso, yo no lo puse ahí, pero es por eso que las aves tienen sus ojos laterales, porque cuando yo tengo los ojos laterales, mi campo de visión es mucho más amplio, ¿sí? Y todo eso es una invitación a eso, a mente abierta. Entonces es la invitación a conservar siempre esa mente abierta, a hacer crujir nuestro cerebro cada vez que sintamos que es necesario.
Y por último, no porque eso sea todo lo que podamos decir sobre el halcón, es probable que otros conozcan cosas que yo no conozco, o es probable que haya cosas que yo todavía no tenga claras, ¿cierto? Y entonces en el punto 10 encontramos que el halcón tiene una cosa que se llama tubérculos óseos en sus fosas nasales para amortiguar el sonido del aire. Resulta que cuando él va volando, ustedes ven que el halcón tiene, digamos, dos huequitos por acá y esas son sus fosas nasales, como aquí arriba del pico, y por ahí entra todo el aire. Claro, si yo voy a 360 o hasta 400 kilómetros por hora, el aire entra por ahí y todo ese sonido, toda esa presión de aire que va entrando en mí me aturde y no puedo ver y no puedo escuchar, me aturde, o sea, yo no puedo ni pensar. Sí, eso le pasaría al ave. Pero esos tubérculos óseos se manifiestan, es que pasa muy rápido la imagen, se manifiestan como este laberinto. Son un montón, como un laberinto en todas sus fosas nasales para que el aire empiece a chocar contra una pared con la otra, se mueva, gire, cambie. Y todo eso hace que el ave no se aturda por el aire, ¿sí? Que está entrando por su nariz, ¿sí? ¿Qué significa esto? El halcón siempre nos recuerda la habilidad que todos poseemos para callar el ruido de la mente y escuchar nuestro propio ser. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese aire que entra en nosotros? O sea, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos estudiado, claro, la mente se llena de conocimiento, la mente ha seguido un montón de personas, la mente ha leído un montón de libros, la mente está aturdida por todo lo que le ha enseñado su familia, por todo el sistema de creencias familiar, por lo que aprendió en el colegio, por lo que le han dicho las religiones, por todo. Todo eso nos aturde y no nos deja escuchar, ¿sí? Y nosotros necesitamos recordar que nosotros poseemos la habilidad para callar el ruido de la mente y escucharnos a nosotros mismos, para extractar de cada cosa que aprendemos lo que necesitamos aprender sin dejarnos aturdir, ¿sí? Sin dejarnos cegar, ¿sí? El águila es un llamado a escuchar siempre. El águila que está enfocada sabe escuchar siempre, ¿sí? Entonces, en este punto 10 es una invitación siempre a respirar para escuchar e identificar las creencias personales o cómo las creencias colectivas se expresan en mi personalidad, ¿sí? En mi personalidad. Digamos que entonces esto es todo lo que nos enseña el águila como animal de poder de esta luna número 8, que es la luna galáctica es que el águila del halcón, perdón, lo que nos enseña el halcón como animal de poder en esta luna número 8, que es la luna galáctica del halcón, ¿sí? Entonces ya podríamos pasar a mirar la introducción a esta nueva onda encantada. Onda encantada número 8 entonces del año, de la onda encantada del humano, ¿sí? Con esta onda encantada, pues al final vuelvo y se lo repito, vamos a pasar por la última onda encantada del Castillo Blanco y vamos a pasar por la tercera onda encantada del invierno galáctico, ¿sí? Como es la onda encantada del humano, entonces el primer sello que aparece en esta onda encantada es el humano. Y yo siempre les digo, vamos a mirar mucho y observar mucho esta expresión pentadimensional de este kin, del kin del humano magnético amarillo, que es el kin número 92. Porque si comprendemos como mucho mejor la expresión pentadimensional del kin, vamos a entender un poco más profundamente todo el proceso que vamos a hacer durante estos 13 días del transcurso de esta onda encantada. Entonces, recordemos que el humano es el sello que nos invita, cuya acción principal es influenciar, ¿sí? El humano es el sello cuya esencia es la sabiduría, ¿sí? Nosotros nos deberíamos aprender a dejar a influenciar de nuestra sabiduría más profunda, de nuestra propia sabiduría. Es la primera influencia que el ser humano debería recibir y la influencia de su propia sabiduría, de la sabiduría que él ha adquirido durante este proceso, de la sabiduría que él ha adquirido durante otros procesos de vida, de la sabiduría que él ha ganado a través de su génesis colectiva, de sus ancestros, ¿sí? Y al hacer esto, el humano gana el libre albedrío. O sea, con esta onda encantada vamos a trabajar en nosotros la capacidad de enfocar nuestro libre albedrío para alinearlo con la voluntad divina, ¿sí? ¿De qué parte entonces esta onda encantada número 8? De que lo que nosotros vamos a hacer con más claridad
es que muchas veces de una forma inconsciente nosotros vamos a rechazar lo que ya conocemos de nosotros mismos, porque lo oculto de este sello, de este kin, es la mano magnética azul, ¿sí? Y entonces vamos a ignorar lo que ya conocemos sobre nosotros mismos, vamos a ignorar aquellas cosas que aún no hemos sanado y que sabemos que no hemos sanado, o vamos a ignorar el uso, que esa es la sabiduría que tenemos lista para aplicar, de aquellas cosas que ya hemos sanado y que se han convertido, digamos, en una presencia más clara del ser en la tierra, pero yo no la voy a usar, ¿sí? El humano en su sombra va a rechazar de pronto de una forma muy inconsciente estos impulsos y los va a mandar al subconsciente para no reconocer su propia sabiduría, la sabiduría que está ahí y que ya él tiene, que ha ganado, que puede llegar a reconocer en sí mismo, ¿sí? Recuerden que el sello de la mano era el que sellaba el primer grupo de los primeros 7 sellos que conformaban el desarrollo primario del ser, donde el final de esto es conocerme a mí mismo, conocer quién es mi ego, cuál es mi personalidad, cuáles son mis emociones, cuáles he sanado, cuáles no he sanado, cómo las sané, qué aprendí durante los procesos de sanación. Y entonces ahora es como si yo tengo todo eso ahí y ahora lo voy a rechazar. Y lo voy a mandar al inconsciente y no lo voy a usar. Es por eso que el humano, la primera influencia que él tiene que aceptar es de sí mismo, no de algo afuera, de un agente externo, sino de sí mismo. Y es lo que vamos a mirar durante este transcurso de la onda encantada. ¿Y qué alimenta esto? ¿De dónde viene ese impulso? Ahí aparece esta noche, esta luna cósmica, que es su oculto, que recuerden que es el símbolo del preconsciente, lo que traemos grabado de toda nuestra historia de Génesis, digamos, colectiva, planetaria, y además de ancestros familiares, que lo veo a través de mis padres y de toda mi familia, de mis abuelos, etcétera, es que nosotros ya hemos ganado un poder de purificación, porque el tono cósmico es el símbolo de aquello que ya trascendió. Entonces, hay muchas cosas que a nivel de mi familia ya se han trascendido en niveles de purificación. Y entonces este humano me dice, pero ven, él vuelve y me lo muestra, la luna cósmica me lo muestra y el humano, ¿cómo va a rechazar esto? Si yo ya purifiqué cosas, si hay instintos viscerales que ya mi familia, mis ancestros purificaron, ¿cómo es posible que yo ahora pretenda hacer caso omiso de esto y seguirlos expresando de una forma reactiva, cuando se supone que ya los purificamos? Esas son cosas que yo necesito conocer de mí mismo y no olvidar, porque son logros que han perdurado y han trascendido a nivel genético, digamos, a nivel de la génesis de la humanidad y a nivel de mi linaje ancestral. Entonces no me puedo olvidar de esto y lo debo mantener vigente, presente, para usarlo como mi sabiduría. Hay toda una sabiduría ancestral a la que yo ya tengo acceso y que se ha ganado a través de procesos de purificación. Esa luna cósmica pertenece a la onda encantada deme un segundo, antes de la luna está la serpiente, pertenece a la onda encantada de la Tierra, ¿sí? Entonces eso significa que en todo este proceso planetario de la Tierra ya hemos evolucionado un montón. O sea, yo no puedo arrancar ahora de cero, como si nadie hubiera evolucionado en este trasegar por la Tierra. Sí hemos evolucionado, sí hemos ganado cosas, sí hemos purificado cosas de nuestros instintos más primarios. Entonces ahora los voy a usar. Están ahí, yo los debo reconocer, son parte de mi sabiduría. Así como hay cosas que también necesito aprender a reconocer que todavía no hemos purificado, que todavía no hemos sanado, que todavía no hemos reconocido, que todavía no hemos vivido procesos de sanación que nos lleven al punto en el cual yo pueda decir esa sabiduría que yo puedo usar. Ahora me toca usar todos los conocimientos que yo adquiera en esta vida para procesar esos instintos primarios y poder llegar a purificarlos hasta alcanzar un proceso de sanación o vivir un proceso de sanación que me pueda, a través del cual yo pueda llegar a decir, este conocimiento yo ya lo convertí en sabiduría en mí y a partir de ahora en mí se va a expresar como eso, como una sabiduría que sale de una forma natural y se expresa de una forma natural, no fingida, no postiza, no como esas cosas que muchas veces, y yo me río porque yo mismo lo he hecho muchas veces, como que uno le dicen algo y uno repite, bla, 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 ¿cierto? Conocimientos adquiridos que yo repito como un robot, como una máquina, como un computador, porque me dicen, el espejo es la capacidad de reflejar y la verdad yo la veo en el espejo, ¿cierto? Pero eso es un robot repitiendo cosas. Pero realmente ese conocimiento es tuyo, realmente eso está integrado en ti.
Realmente eso ha alcanzado esos niveles de purificación que llevan a la trascendencia, que hace perdurar ese conocimiento en ti, que en el momento que pase algo de forma, tu reacción instantánea sea bajo ese esquema de sabiduría, o cuando eso sucede, realmente ya no eres capaz de repetir eso, el reflejo, la verdad, sino que actúas visceralmente y dices, a ver, ¿usted por qué me está haciendo eso? Yo ya sí veo al otro, yo no lo veo como un espejo de lo que yo he ganado o no, yo ya veo que me está atacando y entonces yo ya me defiendo y todo esto, ¿sí? Entonces hay que mirarlo. ¿Y cuál es su oculto? Su oculto es el viento magnético, porque él nos dice, si algo se expresa en nosotros en sabiduría, realmente yo no actúo de una forma reactiva, sino que inmediatamente sucede la situación, lo que yo voy a hacer es respirar para traer esa sabiduría ancestral a mí nuevamente, esa sabiduría que yo ya he ganado no solo ancestral, sino también en esta vida, y ahora soy capaz de que cuando mi boca se abre, lo que salga por mi boca sea el aliento divino. Pero como está como antípodo, eso precisamente, yo oculto lo que yo ya conozco, que está por acá, oculto lo que ya conozco e inmediatamente lo que sale de mí no expresa el aliento divino, porque yo no fui capaz de respirar antes. Y lo que salió de mí no es la sabiduría que yo ya gané, lo que salió de mí es todas las reacciones más viscerales. ¿Sí? La guía de los tonos que tienen un solo punto, como el primero, que es el tono magnético, y para todas las ondas encantadas, quien guía la onda encantada realmente como la energía de toda la onda encantada es el mismo Kin. Él se está guiando a sí mismo porque él quiere, se dice que eso es el poder duplicado, ¿cierto? Entonces él se expresa como poder duplicado para amplificar la capacidad que nosotros tenemos de aprender de esta onda encantada, para aprender a escuchar esa sabiduría que ya está en mí, para que no se siga expresando de otra forma, para que yo siempre me acuerde de respirar antes de hablar y que lo que salga de mí sean las palabras, sea la expresión del aliento divino, las palabras de sabiduría que yo poseo, ¿sí? Entonces, digamos que ese es digamos, todo el trabajo más importante del que nos habla esta expresión pentadimensional del kin humano magnético amarillo. El desafío más grande, que es el tono 2 en el tono lunar, es el caminante del cielo lunar rojo. Entonces, el desafío más grande es que cuando yo tome una decisión para escoger entre un camino y otro, porque el caminante del cielo es el que me invita a la exploración, yo no vaya a escoger los mismos caminos que ya andé. Por eso su análogo, inconscientemente, yo puedo comenzar a repetir ciclos, porque aquí su análogo que está en el inconsciente es la enlazadora de mundos. Y entonces yo, si no soy consciente de lo que ya exploré, si no estoy permanentemente vigilante y atento a lo que ya exploré, facilito puedo caer yo en la repetición de, de caminos ya transitados, ¿sí? Entonces él me dice, ¿y por qué sucede eso? Porque no escucho la intuición. Él me dice, cuando vayas a decidir, cuando aceptes un nuevo desafío para explorar un nuevo camino, escucha sobre todo al principio la intuición, no cierres la intuición, porque la intuición te va a ayudar a definir cuáles son los caminos nuevos y cuáles son los caminos ya transitados, cuáles son los ciclos que necesitas abrir y cuáles son los ciclos que necesitas cerrar. ¿Sí? Eh, y si ustedes miran, la guía del caminante del cielo lunar rojo es la serpiente lunar roja. Y entonces él también me está diciendo, ¿cuáles son esos caminos que yo ya estoy llamado a no repetir? Pues aquellos, pues esos instintos viscerales y primarios que yo he expresado y que yo ya ahora sé que sané. Entonces, ¿para qué los voy a repetir? El ser me los está recordando. Y si son instintos primarios reactivos que yo no he sanado, y me va a decir, pues te toca escoger ese camino para que los vivas, porque es la única forma de sanarlos. Es la única forma de sanar ese ciclo, llegar a ciclos de perdón para poder llegar al agradecimiento y soltar y cortar definitivamente ese lazo, ¿cierto? Em, lo que más necesitamos activar durante esta onda encantada es en el tono 3, que es el tono eléctrico, King 94, el mago eléctrico blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que yo más necesito activar? Necesito activar la presencia del ser. Necesito estar concentrado en el momento presente. Necesito ser dueño de mi tiempo. Centrado en mi momento presente es
Eso es lo que se llama ser dueño del tiempo. Una persona que siempre está presente. Una persona distraída, elevada, no es una persona dueña de su tiempo. Una cosa muy sencilla, yo muchas veces tomo chocolate en la mañana y me gusta con leche, ¿cierto? Algún tipo de leche. Yo realmente, pues normalmente voy desde lactosada hasta leche de soya o leche de almendra, ¿cierto? La que yo use en ese momento. Y me pasa mucho que hierve el chocolate y se me riega, ¿cierto? Entonces, eso no es estar presente, ¿sí? En cosas muy simples se nota uno cuando uno está presente y cuando no. Y por eso es tan importante. ¿Qué tenemos que activar para poder reconocer mi propia sabiduría y usarla? Tengo que estar presente. Quien no está presente no sabe cuál es su sabiduría, no la reconoce, no la ve, no la usa, ¿sí? Especialmente porque si yo no la reconozco, no la veo y no la uso, yo voy a seguir dejando que sean los instintos, porque eso es el análogo del mago, voy a dejar que sean los instintos primarios reactivos, ya sanados inclusive, los que se sigan expresando. Y yo digo, no, cuando estoy presente los veo, los observo y me doy cuenta que ya no tengo que reaccionar de forma instintiva y reactiva, ¿cierto? Que yo puedo reaccionar en mi presente de una forma diferente. Si ustedes miren que el oculto vuelve a aparecer la mano acá, que era el análogo del humano. Vuelve a aparecer la mano y es la mano espectral. Y esa mano espectral me dice es que tú ya conociste cosas de ti mismo, ya te liberaste de cosas, ya hiciste procesos de sanación. ¿Cómo vas a volver a repetir eso? Solo por no estar atento, por no estar presente, por no ser consciente de en qué estás usando tu tiempo y cómo lo estás usando. ¿Sí? Eh, y esa atención al tiempo, al momento presente, nos va a dar la capacidad de descubrir qué es lo nuevo que necesitamos sembrar para que para que este mago pueda florecer más cada vez en receptividad y en atención al presente. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de iniciar entonces esta onda encantada? ¿Cómo iniciamos la materialización de la forma o de las estructuras que darían, digamos, la pauta de la creación o la manifestación real en la tierra tangible de esta onda encantada? Aparece a través del Kin 95, que es el águila autoexistente azul, que nos invita a reconocer esas formas, ¿sí? Y él nos dice, eh, para una próxima onda encantada se me está ocurriendo, les voy a poner siempre al lado el mandato de cada uno de los kines para que lo vayan viendo. Es más trabajo, pero sí lo voy a poner. Me parece que se vería bien, que podamos leer cuál es el mandato de cada kin. Entonces, esta águila autoexistente nos está diciendo la única forma es afrontar los dramas emocionales que yo he venido evadiendo, ver los dramas emocionales que yo he venido creando, sentirme dueño de los dramas emocionales que se expresan a mi alrededor, de las situaciones de pareja que vivo, de las situaciones laborales por las que estoy atravesando. O sea, todas esas formas de manifestación de la emoción a través de las estructuras que yo he escogido vivir son formas de manifestación de mi emoción. Yo las creé. Entonces yo necesito verlas y saber que soy yo el que las está creando. ¿Sí? Porque a través de eso, de sentirme dueño de todo lo que creo, es que voy a iniciar formas más claras de comprender cuál es mi nivel de sabiduría. ¿Qué he integrado yo en sabiduría y qué todavía no? Si los dramas siguen, pues si a través de una situación emocional yo me sigo expresando como una víctima, entonces yo mismo digo, uy, ahí me falta sabiduría por ganar. Lo voy a ver, ahí mismo. Este humano, esta onda encantada del humano me va a decir, ah, claro, esos dramas emocionales aparecen en los cuales tú te victimizas aparecen para que tú reconozcas que hay una sabiduría, un conocimiento que todavía en la forma o en la estructura en la que tú te manifiestas no lo hace en sabiduría, es simplemente un conocimiento, pero todavía no es sabiduría tuya, ¿sí? Como también voy a poder ver cuando soy del tipo de personas que se niega mucho su propia sabiduría, también voy a poder aprender a reconocer cuando en una vivencia de un drama emocional yo veo que lo que sale de mí es una expresión de la sabiduría que yo he ganado al respecto de esa situación, ¿sí? Entonces, obviamente
No lo voy a observar solo cuando me comporto como víctima, lo voy a observar cuando me comporto como un verdugo, o lo voy a observar cuando quiero entrar a salvar o quiero rescatar a todo el mundo que está a mi lado en esos procesos. Entonces, la onda encantada del humano va a mover mucho todas las estructuras emocionales para que yo pueda ver de qué forma afronto los dramas emocionales. Y así yo pueda reconocer si en mi forma de expresión a través de las estructuras que creo puedo sacar a relucir mi sabiduría o todavía lo que sale de mí no es la sabiduría, sino un conocimiento que todavía no es sabiduría, ¿sí? Y entonces como es un conocimiento que no es sabiduría, todavía esta águila no se expresa de una forma visceral y reactiva, ¿sí? En lugar de usar todos esos dramas como abono para nutrir y abonar su tierra para florecer cosas diferentes, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dice él? Pues el oculto me está diciendo todo el tiempo, lo que tienes que hacer es perfeccionarte en el arte de los ciclos, te falta perfeccionarte en eso, para que la forma en la que se crean tus estructuras, la expresión de tus estructuras emocionales sea más sincrónica, menos victimizante, menos esa guerra del verdugo con la víctima o del verdugo con el salvador o del salvador con la víctima o el verdugo con el salvador, pues como sea que se exprese. Necesito seguir viviendo ciclos de ese tipo para poderme perfeccionar en ese arte hasta que esta águila pueda ascender, digamos, esta serpiente no se siga expresando en reacciones viscerales, sino que sea más una expresión de energía vital que le ayuda a ascender y a liberar todo el potencial de su energía Kundalini. En el punto número 5 nos encontramos cuál es el poder de esta onda encantada y desde dónde vamos a comenzar a irradiar esa sabiduría del ser humano, ¿sí? Que yo ya he integrado en mí. Entonces él me dice, lo vamos a hacer desde un guerrero que está abierto a descubrir todo sobre sí mismo, que no le tiene miedo a aquellas cosas que le dan miedo. Sí, o sea, que los miedos no lo paralizan, él los ve y sabe que están ahí, pero que él usa el miedo para, para estar consciente, atento y vigilante del camino, de este camino que escogimos acá arriba, en el caminante lunar rojo. Entonces, estoy atento a los caminos, como también sé perfectamente cuando no tengo la sabiduría, digamos, desarrollada para transitar esos caminos. Y este guerrero me dice, listo, lo que vamos a empezar a radiar ahora es el poder de prepararnos mejor para poder atravesar esta puerta y cruzar este inframundo. ¿Sí? Entonces, ese es el poder que venimos a irradiar durante esta onda encantada, el poder del guerrero que se ha descubierto a sí mismo y que además no teme descubrir nada nuevo sobre sí mismo, ¿sí? Y que por eso cuando sabe que todavía no puede afrontar ese miedo, él se prepara y cuando sabe que lo puede afrontar, pues se va contra él, cruza la puerta de la aventura y se va a descubrirlo, a descubrir cada una de las capas del miedo de dónde vienen, ¿sí? A cuestionarse todo el tiempo lo que está viviendo, ¿sí? Es un guerrero que usa la sabiduría de una forma inteligente, sabe cuándo es el momento y sabe cuándo no lo es, ¿sí? Y al transitar hasta este punto, llegamos a la tierra rítmica roja, que si ustedes se acuerdan, el oculto del humano magnético donde arrancó esta onda encantada era la luna cósmica roja que pertenecía a la onda encantada de la Tierra. Entonces es como si yo dijera al llegar acá, todo eso que está grabado en mi preconsciente es información de la evolución de la Tierra que yo ya purifiqué. Eso me decía el oculto. Y ahora me está diciendo, si eso es cierto, tú ahora vas a descubrir ese punto de equilibrio en el cual está tu proceso evolutivo. Vas a ser muy consciente dónde eres sabio y dónde no. Tienes la balanza así, sabes que está desigual, que no está así, que está desigual, pero tienes muy claro que la sostiene en desigualdad y sabes que sostiene este equilibrio. Sabes cuáles son las cosas que necesitas evolucionar. Sabes hacia dónde tu ser interno te está pidiendo que enfoques, hacia dónde está, digamos, empujando tu energía, tu brújula interna. Entiendes este desequilibrio y dices, listo, yo puedo comenzar a desmontar este equilibrio porque mi brújula interna ya me está diciendo cómo. Me está mostrando las estructuras bajo las cuales yo puedo evolucionar y cambiar la dirección de mi proceso evolutivo para poder ganar la sabiduría que yo quiero expresar, ¿cierto? Una sabiduría más cercana a la sabiduría de cuarta dimensión, porque recuerden que el punto del tono rítmico es el punto en el cual yo veo hacia atrás todo lo que he hecho en tercera dimensión y hacia adelante comienzo a visualizar
lo que yo podría alcanzar en cuarta dimensión, ¿sí? ¿Hacia dónde podría yo seguir evolucionando como ser humano? Es por eso que el proceso del ser humano nunca termina, siempre está en constante evolución, ¿sí? Si ustedes miran, lo que yo más tengo que hacer para eso es escuchar, ¿sí? Lo que más tengo que hacer para eso es, para poder reconocer ese punto de equilibrio exacto en el que yo estoy, en el cual no hay igualdad, pero hay equilibrio, tengo que poder ver lo que me estoy tratando de ocultar, qué es lo que he sanado y lo que no, dónde estoy realmente, qué he sanado y qué no, ¿sí? Para poder iniciar procesos nuevos de construcción, digamos, de siembras nuevas con aprendizajes nuevos, ¿sí? El punto número 7, entonces, es el momento en el cual durante la onda encantada nosotros recibimos la inspiración divina para que toda esta información de tercera dimensión que logramos ver y reconocer como factores que sostenían este equilibrio que perpetuaba una desigualdad, ¿cierto? Este equilibrio condicionado del amor de tercera dimensión que perpetuaba una desigualdad. Entonces ahora el espejo resonante me dice, el orden cósmico es este. Y tú puedes cambiar ese equilibrio temporal para acercarte más a la igualdad con la cuarta dimensión. Y el ser superior va a aparecer en forma de espejos. O sea, este humano tiene que entender que todo lo que él va a ver afuera va a ser un espejo de la sabiduría que él necesita ganar o de la sabiduría que ya ganó y que al verlo él va a decir, listo, yo ya puedo comenzar a usar esto, yo ya puedo comenzar a cambiar esto que estoy expresando en tercera dimensión para elevar mi energía a la cuarta dimensión. Yo voy a usar todas estas verdades que estoy viendo con claridad para enfocar ese norte evolutivo y para que mi brújula interna vaya en esa dirección, para que mi libre albedrío señale en esa misma dirección que el ser superior o la voluntad del ser superior me está inspirando a ver y a reconocer, ¿sí? Y la creencia más grande que vamos a llegar a experimentar en este punto es que muchas veces cuando vamos a poner en práctica la sabiduría ganada, creemos que ese grado de sabiduría nos hace crear tormentas que generan transformaciones y cambios. Entonces, a veces, por ejemplo, es probable que pendientes de un qué dirán, le vamos a tener miedo que lo que nosotros digamos o esa expresión de nuestra propia sabiduría cree tormentas que a mí me da, digamos, que su expresión puede llegar a ser muy fuerte y entonces yo podría decir, no, es que la gente va a pensar que yo realmente no tengo tanta sabiduría, porque a mi alrededor en algunos momentos yo creo tormentas y una persona sabia nunca crea tormentas a su alrededor. Digamos, esa es una creencia que nosotros podríamos alimentar durante esta onda encantada. Y resulta que el ser humano sabio en algunos momentos para expresar su verdad, la verdad de la sabiduría que le ha integrado y ganado, puede influenciar a los colectivos a través de esta expresión de verdad, a vivir procesos de cambio y transformación que pueden aparecer como tormentosos y difíciles. Especialmente, pues yo digo que esto mueve mucho, especialmente a nuestro núcleo familiar, a lo más cercano, ¿sí? La expresión de nuestra sabiduría mueve y sacude los cimientos de las estructuras que necesitan transformarse en nuestro sistema colectivo más cercano. Y no le podemos tener miedo a esto, porque va a suceder. Es la única forma. En ese instante es cuando el humano sabio ya está usando la sabiduría para influenciar desde el punto de vista energético, más que con sus propias palabras, desde el punto de vista energético va a influenciar a los colectivos a los cuales él pertenece. Inclusive miremos que para la tormenta galáctica su oculto es el viento rítmico. Y entonces, en los momentos en el que él tenga que usar la palabra, cuando pase, digamos, de la acción de ser modelo a usar la palabra, entonces él va a decir, necesito usar una palabra que sea expresión del aliento divino, que exprese en este instante mío de sabiduría en el que estoy, en mi proceso evolutivo, exprese lo que realmente el ser me ha dicho a mí y que yo lo pueda expresar de una forma firme y tranquila, precisa, pero no violenta, ¿sí? Sutil, pero no acomodada a lo que los otros esperan de mí. O sea, suave, pero no acomodándose al otro. Con amor, pero sin perder la fuerza. Eh,
Y que si de eso se va a desatar una tormenta, si yo lo hice así y se desata una tormenta, suelte la culpa. No le tenga miedo a eso, porque eso debía pasar. Es la transformación que tu propia sabiduría está propiciando en esos colectivos, en ese sistema colectivo al cual tú perteneces. ¿Sí? No olvidemos nunca que detrás de eso siempre hay una búsqueda de la expresión de mayor potencial de luz y que por eso yo no me puedo contener. La creencia de esta tormenta galáctica es contenerse, es guardar, pero la onda encantada del humano nos está diciendo, necesito que tú puedas expresar esa sabiduría que ya habita en ti. ¿Sí? Y por último, a nivel individual, esta onda encantada se manifiesta en todo el potencial de luz. Si ustedes miran, esta es la onda encantada número 8 del, del Solkin, ¿cierto? Y entonces podríamos decir que las primeras 8 ondas encantadas del Solkin están enfocadas a que el ser humano alcance su mayor potencial individual, porque ahí nos encontramos con el kin número 100, que es el sol solar amarillo. Los primeros 100 kines están enfocados en encontrar el mayor potencial que yo como ser humano individual y particular puedo alcanzar, ¿sí? Y los siguientes 160 kines están enfocados en la relación que ese humano que ha desarrollado su mayor potencial desarrolla con todos los sistemas colectivos. ¿Sí? Digamos que hasta ahora, si lo miramos a nivel de trabajo de kines, digamos que hasta este kin estamos enfocados más en el trabajo personal e individual. ¿Sí? Y por eso pasamos primero por las estaciones la primera del otoño, que es donde nos nutrimos para poder pasar el invierno, la segunda del invierno, que es cuando vamos hacia adentro para podernos ver, y ahora en esta estamos prácticamente en la mitad exacta del invierno, en los quines exactos de la mitad del invierno. Entonces, ahí es como si yo dijera, listo, voy a comenzar a ver a partir de acá cómo expandir todos esos potenciales metido dentro de mí en el invierno. Voy a comenzar a mirar todos esos potenciales que ya hay, que existen, que ya se materializaron y se realizaron en mí, cómo yo los puedo comenzar a expresar en sabiduría y reflejarlos hacia el colectivo al cual yo pertenezco. ¿Cómo arrancamos? Perdón, me devolví. ¿Cómo arrancamos entonces Miren, miren que hay una cosa bonita que quiero recordar. Miren que el guía nos está diciendo, no se trata hacer esto, no se trata de hacerlo enfrentando, juzgando, atacando a todos esos sistemas colectivos fuertes o de estructuras duras que me voy a encontrar afuera. Yo tengo que me debo dejar guiar por la inteligencia del guerrero que me va a enseñar cuáles son los mejores caminos y cuáles son las mejores formas de usar inteligentemente mi sabiduría, sin que desgaste mi energía, sino la mejor forma de usar mi energía de una forma sabia, ¿sí? Y me dice, pero nunca vayas a perder la fidelidad en esos procesos, que ninguna creencia antigua venga a expresarte, a decir que no lo puedes hacer, porque vas a crear una tormenta, que siempre te debes ser fiel a ti mismo, aunque en algunos momentos eso pueda crear unas tormentas, ¿sí? En el tono número 10 aparece el dragón planetario rojo como el kin que nos ayuda a perfeccionarnos en la manifestación de todo este potencial ganado hacia afuera, ¿sí? Entonces él nos dice, toda esta sabiduría que ya has ganado, ¿cómo se perfecciona? Que tú todo el tiempo estés observando cómo te nutre a ti mismo, cómo puedes nutrir a otros con ella, ¿cierto? Que estés atento a todo lo que se puede gestar a partir de ella. Toda la sabiduría que nosotros tenemos ya ahí, es como el campo más fértil sobre el cual puede crecer y florecer la conciencia, ¿sí? Y entonces yo tengo que estar ahí pendiente de todo lo que se puede nutrir dentro de esa sabiduría que yo he ganado. Cuando yo ya expreso algo en sabiduría, eso no termina ahí. Eso es un campo en el cual pueden seguir creciendo muchas otras cosas nuevas. Es como cada cosa que yo gano en sabiduría hace que en lugar de que yo tenga una cuadra de tierra para sembrar, algo que yo gano en sabiduría hace que yo ya tenga dos, o que tenga tres, o que tenga 10, o que tenga 20 cuadras para sembrar. Es mucho lo que puede crecer la conciencia cuando yo he ganado algo de sabiduría y va creciendo exponencialmente. Entonces el dragón nos dice, para perfeccionar ese proceso tienes que estar atento a lo que tú puedes nutrir en ese campo de la sabiduría que ya ha nacido en ti, ¿sí? Que no se te pierda esto,
¿sí? Ese campo de la sabiduría, él nos dice, está alimentado por todo lo que tú has percibido del orden cósmico, ¿sí? Y digamos, no se alimentaría, sino que evitaría que yo lo alimente el hecho de que yo pierda la ilusión o la fe en la vida para que ese campo siga creciendo, que yo pierda las ganas de seguir jugando al juego evolutivo de la vida, me lo dice el mono por acá. Él me dice, el oculto este aquí me dice, la única forma es seguir sembrando luz en mi camino, seguir iluminando mi camino, seguir usando mis potenciales para iluminar mi camino, síguete concentrando en nutrirte a ti, que si tú te nutres a ti, los que están a tu lado se van a nutrir de ti, ¿sí? El tono número 11 nos habla de cuáles son los procesos que nosotros venimos a liberar al recorrer esta onda encantada del humano. Y entonces lo que nosotros venimos a liberar es la voz. Venir a contener esa voz que habla desde el ego y expresa cualquier cosa, que habla por hablar, que habla sin haberse escuchado a sí mismo. Venimos a contener esa voz, a apaciguarla, a callarla, ¿cierto? Para que se silencie y nosotros podamos respirar profundo y escuchar la verdadera voz del ser que nos habita. Esa es la liberación que venimos a hacer. Venimos a liberar la voz del que habla a contener y a callar esa voz de mía cuando hablo por hablar y a comenzar a respirar cuando necesito escuchar, para que después la voz que salga de mí sea la voz del aliento divino. Es una onda encantada que necesitarían, digamos, trabajar todas aquellas personas que no crean en su propia voz, ¿sí? Que desconfíen de su voz, que crean no saber usar su propia voz, ¿sí? Que la usen de mala forma o que siempre se queden callados, que la usen para gritar, para atacar, para defenderse, ¿sí? O que nunca la usen, que siempre se queden callados, que su mejor opción siempre sea el silencio, ¿sí? Que siempre dejan que otros decidan por ellos. Esta onda encantada del humano, digamos que es especial para trabajar ese tipo de cosas. Y por último, si nosotros hacemos todo este recorrido, si ustedes miran, que se me olvidó decirlo, entonces acá yo también igual voy a trabajar la liberación de todos esos momentos donde yo no le he creído a mi brújula interna, como también voy a trabajar la liberación de todos esos momentos en los cuales yo no le he creído a mi propia sabiduría, ¿sí? Y lo que se va a activar ahí, desde el preconsciente, son todos esos procesos de transformación que necesitan vivirse. Mi voz va a producir, al momento de ser expresada, o al momento de callarme, porque creo que es el momento de callarme, sea cual sea la reacción que yo tenga, va a producir en mí o va a activar en mí los procesos de cambio o transformación que sean necesarios. Si yo uso la voz de forma adecuada, si he aprendido a usar mi voz como debe ser, como expresión del aliento divino, ella siempre va a producir y activar los procesos de transformación necesarios. Y así, entonces, ¿qué se cristaliza durante esta onda encantada? Una persona que haya aprendido de esta onda encantada se convierte en un modelo a seguir al respecto de cómo escuchar nuestra intuición, al respecto de darnos cuenta qué nos revela el ser superior a través de las ideas en el mundo de los sueños, en el mundo intuitivo, en el mundo perceptivo, en el mundo de los pálpitos, en el mundo de las corazonadas, ¿sí? Me voy a dar cuenta que un ser humano que se deje llevar por su sabiduría siempre va a ser expresión de la abundancia, del, de las, del la abundancia que él necesite para esa expresión, ¿cierto? Yo no me puedo considerar a mí mismo o un ser humano sabio si yo soy un ser humano escaso. Es como lo que me diría este King en 103 en la noche cristal azul de esta onda encantada del humano. Si tú eres un ser humano escaso, que vive dentro de la escasez, que manifiesta todo el tiempo procesos de escasez, es porque todavía no has reconocido tu verdadera sabiduría. Tu verdadera sabiduría te llevaría a expresarte en toda la abundancia que tú requieras para los procesos evolutivos que tú escojas vivir. ¿Sí?
¿Qué sucede ahí? Que muy probablemente este preconsciente me va a decir es que tú no has aceptado el desafío de ser reflejo del orden cósmico. Si tú hubieras aceptado el desafío de ser reflejo del orden cósmico, estuvieras expresando la abundancia necesaria para hacer ese reflejo. Pero como tú no estás buscando ser un reflejo en el fondo, no estás buscando realmente ser un reflejo del orden cósmico, no te has podido encontrar con la sabiduría necesaria para expresarte en abundancia. ¿Sí? Por último, el humano nos enseña que nosotros siempre somos campo fértil, como lo dije mucho al entrar aquí al dragón planetario, porque esto está muy conectado, este último lazo de 4 kines está muy conectado hacia la expansión, hacia llegar al punto de la trascendencia, es eso. Al llegar ahí, yo me reconozco siempre como un campo que cada vez es más amplio y más fértil, como tierra que cada vez es más nutricia, que permite el florecimiento de la conciencia cada vez de una forma más elevada, eh, como un ser humano en el cual los procesos de sabiduría perduran en el tiempo. Si yo gano una sabiduría en hoy, pero digamos ni mañana, ni pasado, ni en un año, ni en dos la voy a usar, pero en 5, cuando la necesite, ya va a estar ahí, porque la sabiduría perdura. La verdadera sabiduría siempre perdura en el tiempo, siempre está ahí y siempre va a aparecer cuando yo la necesite para nutrir una siembra. ¿Sí? Para buscar cómo puedo nutrir una siembra para que pueda llegar a florecer. Esa sabiduría siempre va a aparecer ahí también para enseñarme qué es lo que yo necesito aprender de cada siembra, qué es lo que necesito extractar como la esencia de cada cosa que yo siembro, de cada cosecha que yo recojo, ¿sí? Y digamos que esta es la onda encantada del humano que vamos a comenzar a vivir a partir del día de hoy. Como siempre, entonces, los invito a que me sigan durante estos 13 días, que si alguien ha hecho las meditaciones y quiere, pues las repita conmigo, que yo las estoy haciendo ahora, eh, que vamos a vivir desde el kin, durante este tiempo vamos a vivir desde el kin número, se me olvidó, dame un segundo. Vamos a vivir desde el kin número 92 hasta el kin número 104, que en mi canal de YouTube lo encuentran bajo una lista de reproducción que se llama Onda Encantada del Humano. Si lo buscan así como lista de reproducción van a encontrar las 13 meditaciones de este ciclo. Los invito entonces a que me acompañen, que recuerden que esta es la onda encantada que termina el castillo blanco, ¿sí? El castillo en el cual nosotros vamos a refinar, el último recorrido bajo el cual nosotros vamos a refinar todas aquellas cosas que el espíritu nos quería revelar para este nuevo ciclo del Solkin y la onda encantada en la cual llegamos exactamente al punto medio en el cual manifestamos toda la realización de los potenciales del ser o reconocemos todo lo que se ha materializado como potenciales de nuestro ser para comenzar a partir de ese momento en ese proceso interior del invierno galáctico a comenzar a descubrir cómo los podemos proyectar, cómo podemos comenzar a iluminar nuestra vida con estos potenciales que hemos creído descubrir o que hemos creído que ya se están manifestando en nosotros. Si ya se están manifestando, comencemos a mirar cómo los voy a comenzar a proyectar en luz para el camino de mi vida. ¿Sí? Perdón. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Un abrazo para todo el mundo y una feliz onda encantada del humano. Desde todo mi corazón, les entrego esto con todo mi amor. Para los que resuenen, magnífico. Para los que no resuenen, magnífico. Y ya, feliz onda encantada del humano.